Buenas, ¿qué tal? Vamos, vamos, vamos. ¿Cómo vas? ¿Todo ¿Has bien? calentado? ¿Has calentado? Ya estamos, ya estamos. Me puse zapatillas y todo perfecto. Muy bien. Bueno, tenemos mucho para hablar hoy, ¿sí? Ujú. He tirado la pregunta por ahí a ver si te querían consultar cosas. Me han hecho algunas preguntas que vamos a ir hablando después, metodologías y cómo trabajar con ciertas edades, no sé qué. Perfecto. Bueno, ahí, si yo hablo con David Sanz de tenis, es más largo que El Señor de los Anillos, todo lo que podemos empezar a hablar. ¿Cuántos temas podrías? Porque tú puedes hablar de metodología, puedes hablar de didáctica, de biomecánica, de psicología, de silla de ruedas. Pero solo un poco de cada cosa, ¿eh? Solo un poco. Sí, empezamos. Ya si Ya empezamos. profundizamos, la liamos. No. A ver, tengo que decirte que creo haber invitado gente, primero gente de mucha confianza y gente que aprecio mucho, y que sabe de lo que íbamos a tratar en particular con cada tema, pero al decir voy a tener invitado en este espacio a David Sanz, esto se explotó. Todo el mundo compartiendo en redes sociales la noticia, mandando mensajes, todo. Ha explotado, ha explotado. Así que Sí. parece que la gente te quiere mucho, David. Ilusión tremenda porque está claro que eso es de agradecer y Sí, presión también, alta presión, alto nivel de presión. por favor. Pero bueno, la presión la manejamos, la manejamos. Y yo No. encantadísimo, encantadísimo de poder pasar un rato contigo. Como te decía, para mí es un lujo poder estar, pero también el ver que compañeros de trabajo, que al final estamos todos en el mismo barco, estáis haciendo una labor increíble, tanto tú como el resto de compañeros que están dedicando mucho tiempo a ayudarnos a pasar los momentos estos de confinamiento, pero encima con formación, información, propuestas que te hacen, bueno, reflexionar, debatir, y yo creo que esto es buenísimo, que lo echaremos en falta, porque cuando acabe esto, lógicamente no tendremos tanto tiempo ni habrá tantas ofertas como ahora tenemos. Claro, Yo creo que claro. se echará en falta. Sí, creo que nos hemos acostumbrado a una dinámica. Será difícil, a pesar de que paró el viernes, será difícil que empecemos a trabajar todos los días, tipo 5 de la tarde, 5:30, como hacemos después de los chicos salen de los colegios. Pero ahora hablaba Gonzalo, ¿no? Nos tocaba eso ahora. Sí, 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 ¿Qué pasa? sí. ¿Y ahora qué hacemos? ¿No? Tendremos que trabajar, mira, a la pista. Pero bueno, y por otro lado, parece que dentro de poquito ya empezamos a trabajar o se abren los clubs y que se empieza a solucionar un poco esta situación de mucha incertidumbre que no podemos ir de momento. Sí. Bueno, vamos a ver si esto se empieza a solucionar y ya podemos empezar a recuperar al menos el hecho de poder ir al club. Que las clases tomarán un tiempo, ¿no? De poder hacerlas como hacíamos siempre. Yo creo que sí, que pese a todas las ganas que tiene todo el mundo Sí. y los practicantes, los técnicos, los profesionales, los usuarios del club, todos tienen unas ganas inmensas, pero yo creo que todos, afortunadamente, somos muy conscientes de que esto ha sido muy, muy grande, que el impacto que ha tenido esto va a durar y que, lógicamente, hay que retomar la normalidad relativa, pero que hay que volver poco a poco, hay que ir dejando ese miedo que yo creo que todos hemos tenido en algún momento cuando ha venido esto tan de repente y tan Sí. brutal y se ha llevado a tanta gente por delante. Pero sí que es cierto que, como todo, las cosas en la vida al final van pasando y cuando pasan lo que hace falta es ser conscientes de lo que ha pasado, tomar nota para poderlo hacer mejor en futuras ocasiones que ojalá no vengan nunca, pero si viene algo similar o parecido, que tengamos la opción de reaccionar y todavía mejor de lo que hemos podido hacer hasta ahora, incluido todos, ¿eh? Ya no hablo de los gobiernos, las políticas, sino de cada uno de nosotros, que yo creo que en este tiempo nos ha dado, como ha sido mucho tiempo, nos ha permitido también bueno, afrontar temas como la formación, afrontar temas Sí. como pensar un poco lo que hacemos, qué podemos hacer mejor. Bueno, yo creo que en todos los que han tenido la oportunidad de no sufrir la enfermedad en primera o en sus cercanos, que lógicamente ha sido mucho más dramático, nos Sí. ha dado la oportunidad de tener una ventana para aprovecharla. Y eso es, yo creo que ha sido también bueno, pues eso, un verdadero tiempo para aprovechar que normalmente no disponemos. Por lo tanto, ahora cuando empecemos, quizás sea, pues eso, con una renovación interna que hemos podido tener y, por supuesto, con unas ganas locas
pero habrá que hacerlo progresivamente, habrá que hacerlo con calma, no Sí. podrá volver a ser como antes hasta dentro de bastante tiempo. No, pasará un tiempo, sí. Sí. Yo creo que al menos celebro que esta posibilidad que tuvimos todos de ver información de este tipo de cosas que hacen otros compañeros o mismo la famosa página ITF Academy, que yo me pongo muy contento cuando veo que mucha gente de todas partes del mundo, porque todos los comparten en redes sociales y se ve, con mucho como, bueno, mira, yo estoy haciendo cursos, aunque son cursos pequeñitos, duran 20 minutos y es un poco de información, pero al menos estás demostrando que te interesa. Al menos Sí, estás demostrando, mira, yo me estoy formando, quiero ser mejor, quiero que me den esta información. Eso lo tomo como algo muy positivo de esto. sí, totalmente. Y eso yo creo que ha estimulado a las dos partes, Sí, a la parte que atiende a este tipo de formaciones y que quiere y demanda, y ahora ha tenido la oportunidad de tener ese tiempo, que luego yo creo que hay que seguir haciéndolo, pero lógicamente dosificando, pero no hay que abandonarlo, porque realmente mucha gente quizás se haya dado cuenta de que compartir experiencias a veces no es lo que te enseñan, sino lo que confrontas con lo que tú haces. Y claro. muchas veces eso ya, por supuesto, lleva un aprendizaje implícito brutal. Pero luego la otra parte, o sea, los que, por ejemplo, en mi caso, los que dábamos desde la federación, cuando yo estaba en la federación, dábamos esas formaciones, en el caso de la FEDE o cualquier otra institución que Sí, imparta alguna formación, que también hay que reflexionar en esos procesos de cómo llegar a la gente, cómo hacer que sea más fácil. Las metodologías online está claro que están teniendo una entrada brutal, sobre sí, todo por esta etapa, pero que sí. se viene viendo desde hace tiempo que es realmente muy eficaz, muy accesible, abarata tiempos, costes, etcétera, etcétera, y que quizás sea una vía a explotar. Sí. Ahora todo no puede ser online, pero No, obviamente claro. yo creo que hay que manejarlo y el futuro yo pienso que tiene que ir por ahí. Sí, sobre todo ahora que vamos a tener una etapa de tener que recuperarnos, los clubes, entrenadores mismos, somos un colectivo que, sobre todo los entrenadores, por ejemplo, de jugadores, Sí, si los jugadores no compiten, bueno, ¿cómo te pagan? sí, ¿Cómo justificas que te tengan que pagar un sueldo? Hay mucha gente que va a estar perjudicada con esto. Entonces, claro, las formaciones, si no serán online, que te lo faciliten un poco, ya, ¿no? Ir a un congreso de ITF lejos, ya es mucho dinero. Habrá que ponerse a mirar ese tipo de cosas, sí. ¿no? Y facilitarlo un poco más a los entrenadores. Totalmente, totalmente. Y fíjate, yo creo que he hablado de la parte que de alguna manera administra la formación y la parte que la recibe. Pero hay una tercera parte que para mí es clave y creo que en este momento también deben reflexionar mucho sobre ello y es las empresas, los contratadores de los técnicos. Al final tienen que valorar que el técnico que está mejor formado en teoría va a poder hacer Sí, mejor su trabajo, va a adquirir sí, competencias, sí, sí. incluso nuevas competencias pues con nuevas tecnologías que van apareciendo, competencias que le ayuden a hacer mejor, yo qué sé, la gestión económica, que no tiene tanto que ver con la técnica y la táctica, pero que no deja de ser una competencia del técnico que a veces tiene poquito tiempo y bueno, pues vas haciendo y vas aprendiendo sobre la marcha, pero es verdad que igual se pueden dedicar pastillas formativas y deben valorar esa formación los contratadores como formación interna y deben estimularla, favorecerla. Ahora no podemos estar todo el día haciendo cursos, obviamente, pero de ahí al cero muchas veces nos encontrábamos esa situación, técnicos que quieren formarse, pero que en su club no es que no le dejen, le dejan, pero claro, tiene que No, pagar las pero horas, pierde todo el dinero de sus clases, tiene sí, que pagar el curso y si sí, encima se desplaza, pues todo eso se multiplica. sí, Total, es difícil la formación presencial. La no presencial es más sencilla, pero aún así debe estar igual de valorada y debe ser un tiempo de trabajo que pertenece a ese trabajador que al final no deja de formarse para hacer mejor las competencias que él tiene en ese club, en esa academia, donde corresponda. Por eso es importante que nos impliquemos todos, las instituciones es sí, muy, muy importante que lo vean. sí, 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 porque yo he estado en clubes donde, por ejemplo, y estoy en un club donde te apoyan a nivel de formación, pero también me ha pasado que me gustaría estar al congreso, me gustaría estar en charla, pero hay que tengo que viajar todos los días de permiso. Bueno, no, lo que pasa que, claro, cuando se ponen esas trabas, cuando tienes un entrenador que tiene ganas de mejorar, sí, creo que estás metiendo la pata en ese sentido, porque tú, si te ves que tienes alguien trabajando dentro de tu empresa, dentro de tu club,
y dice, quiero aprender esto, me Sí, interesa, porque al fin y al cabo lo vas a poner en práctica en ese lugar, sí, ¿no? Entonces, ahí totalmente. tendrían que decirte, mira, si es por esto, sí. Ahora si me dices que cada 3 fines de semana quieres irte de vacaciones, ya lo tendremos que discutir, pero por una cuestión de formación te damos las facilidades. Totalmente, totalmente. Y esas facilidades además van vinculadas luego con la posibilidad de mejorar no solo tus competencias, sino los roles que desempeñas en el club. Al final, la empresa debería valorar al técnico que se va formando, que en teoría esa formación le ayuda, porque luego, por supuesto, hay que contrastarlo con la práctica y ver que efectivamente lo que estás aprendiendo lo estás trasladando. Pero si eso es así, debería ser un proceso de feedback, porque eso que hace que la gente tenga ese incentivo también. La motivación al final, como todos sabemos, tiene que ser intrínseca, tienes que querer hacerlo, tienes que tener la voluntad de... Pero obviamente la motivación extrínseca no solo económica, que es peligrosa, ayuda, está claro, pero no solamente tiene que ser económica, pero sí que si mejoras tus competencias y puedes, pues por ejemplo, puedes estar algo menos de tiempo en pista para coordinar o programar o planificar, porque has aprendido todo eso Claro, o ya lo sabías hacer, pero ahora estás incluso preparado. es eficiente, exacto. Entonces, eso es lo que creo que es muy importante que se valore, porque al técnico parece que solamente se le ve trabajando en su trabajo en la pista, cuando cierra la pista y cuando al final deja las bolas en el almacén. Y en medio está el trabajo en pista, pero fuera hay mucho trabajo, mucha Hay mucho por preparación. detrás. Sí, sí, en la Eso es, sombra. Sí, sí, eso sí. es. Y ese trabajo Sí, necesita apoyo. Y ese apoyo, hay un apoyo fundamental que es la experiencia, que está claro que te ayuda mucho, pero hay otro apoyo que es la formación, que muchas veces no es que vayas a hacer las cosas mucho mejor, pero a veces simplemente las haces de una manera más eficiente. No es mejor porque sigues teniendo un buen resultado con tus alumnos, pero optimizas mucho mejor los tiempos. Y eso ya, lógicamente, simplemente a nivel de desarrollo profesional, has dado un paso, has avanzado en ese proceso y como decíamos antes, por mimetismo, los entrenadores más jóvenes, si ven esa formación que puede ser interna en el propio club, obviamente si desde el principio empiezan a ver esos procesos, van a estar asociados a que para mejorar hay que formarse, pero es que hay que no es pasar por eso. Exacto. exacto en cualquier profesión, no De es una manera profesión. natural, claro, claro. Totalmente, totalmente. Al final todos yo creo que necesitamos formarnos, no con cursos, ponencias, congresos también, pero que la formación muchas veces nace de la propia voluntad y de lo que está haciendo ahora mucha gente, conectarse, leer, Sí, revisar cosas que antes no tenía tiempo. sí, Esa sí. formación es tremendamente válida porque nace de uno mismo, de esa motivación que uno tiene por cambiar o por aprender de otra gente. Sí, sí, mismo como las propias dinámicas de los clubes te Mm, empujan, ¿no? Hey, ¿qué les totalmente. parece si trabajamos esto? Mira, he visto este artículo, ¿qué les parece si lo leemos entre todos y lo discutimos? ¿No? Si ya el propio cuerpo de la escuela Sí. o el director o los entrenadores mismos dicen, mira, ¿qué tal si discutimos este tema? Porque he visto, podríamos poner en práctica esto, estas dinámicas de grupos las podríamos utilizar con los adultos, ¿no? Hay tanto para discutir y para crecer en grupo que creas ese ambiente. Sobre todo eso, que es fundamental porque creas ambiente, creas espíritu de equipo, vas de alguna manera generando una filosofía de trabajo en ese entorno, en ese club, Sí, que eso ayuda porque la gente lo percibe, obviamente, cuando están todos trabajando a una o con una línea de trabajo, independientemente que cada uno tenga su propio estilo, que eso enriquece. Pero debe haber una línea común de trabajo si se pertenece a una determinada institución, club, academia. Y esto que decías que es muy importante, esa formación que llamamos formal, sea del tipo que sea, la que se hace interna en los clubes, en cursos, en congresos, pero la informal es la que muchas veces no nos damos cuenta y es la que vas acumulando a lo largo de toda la vida sí, por charlas con otros compañeros, por experiencia como jugador, por claro. experiencia como técnico y todo eso, por supuesto, te nutre y te forma. Hay muchas veces la gente que estamos quizás pues impartiendo cursos y tal, oye, parece que la experiencia es validísima y vale muchísimo y te va a ayudar a avanzar mucho más y además con seguridad, madurez, pero esa experiencia en cualquier trabajo tiene que venir acompañada de todo lo que ocurre alrededor. Conocimiento, sí. Exacto, porque hay Algo, cosas que van cambiando, ha habido muchos cambios
Y por ahí veía la formación de los dirigentes, pues es fundamental, es fundamental. Hemos hablado de los técnicos, hemos hablado en otras charlas que habéis hecho de los padres, de los jugadores, por supuesto también, Claro. de los propios árbitros, los técnicos, los árbitros Sí. se reciclan, Sí, pero sí, mucho. una parte del colectivo son los dirigentes, los directivos, y es muy importante porque muchas veces no dedican un tiempo profesional porque no ejercen esa profesión, pero intentan dedicarle un tiempo a este trabajo y si tuviesen una formación o más formación o alguna formación concreta, seguro que les vendría muy bien. Algunos para simplemente lo que decimos, confrontar, y a otros igual para tener más criterio a la hora de decidir ciertas cuestiones. Entonces, de la formación no está exento nadie. No, Todos los que formamos parte de la familia no, del no, no. tenis, creo que de una manera u otra. Hay algunos como los profesionales que lógicamente les corresponde más, pero al resto de componentes de esta familia es muy necesario. Sí, sobre todo, y en esta época lo hemos experimentado más que nunca, esto lo repetí bastantes veces estos días, que lo que siempre nos quejamos del tema de la tecnología, ¿no? Que quizás las generaciones nuevas están distraídas porque están muy enganchadas al móvil o porque tienen la cabeza puesta en redes sociales y más. Toda esa tecnología también nos está permitiendo recibir mucha más información de una manera mucho más rápida, cómoda y directa, porque está ahí, está ahí. Y es simplemente saber dónde elegir y saber dónde filtrar o lo que tienes que filtrar para poder asimilar información que te venga bien, ¿no? Totalmente, totalmente. Y de hecho, bueno, ya se han publicado estudios, diferentes estudios del tenis relacionado con hábitos saludables, pero uno de ellos que es muy atractivo y muy sugerente es el tenis como una de las herramientas, la práctica del deporte del tenis como una de las herramientas que evita adicciones. Una de las adicciones es la adicción a la tecnología digital. Sí, Porque los juegos, el tipo de reto que te supone un juego, los juegos que hay en las consolas, tal, el reto que supone y vamos a decir, la demanda que te requiere es similar al reto que puede suponer una actividad, una una tarea. No práctica hablamos de deportiva. jugar un partido, hablamos de tareas desde los más Sí, no, chiquititos. cualquiera. Sí, sí. Eso, que tengas un reto, una motivación, algo que sea asumible, pero que realmente tengas incertidumbre. Pues todas estas cosas, y hay un estudio concretamente que habla del tenis como uno de los deportes que favorece bueno, pues el abandono de hábitos demasiado dependientes de este tipo de Claro. tecnología que a los niños les atrae mucho. Eso teníamos que hacérselo saber a los padres. Sí, sí, Tenemos sí. que encargarnos de difundir la noticia. Este mensaje es importante y además eso que es un estudio, vamos, un estudio científico riguroso, no es una publicación informativa. Y por lo tanto, No. esto, igual que el resto de hábitos saludables que genera el tenis, además como otros deportes, pero el tenis especialmente como deporte que se puede practicar en toda la vida, son argumentos de venta, entre comillas, que tenemos que tener porque es verdad, porque la ciencia lo confirma y porque además, de alguna manera, hoy en día, afortunadamente, es asequible, es accesible a todo el mundo. Sí. Hace un tiempo quizás no, pero ahora sí. Entonces, Hoy en día no, no. hoy Hoy en en día lo día, es. Hoy en día lo es. exacto, exacto. Por eso tenemos que estar muy preparados porque esto ha cambiado mucho. En los últimos 20 años ha habido una evolución tremenda en lo que es el propio deporte, por supuesto, pero también en todo lo que corresponde al proceso de enseñanza-aprendizaje. Y ahí hablo de los que enseñan, pero también de nuestros alumnos, que todos conocemos que obviamente han cambiado, que tienen, pues bueno, otro tipo de objetivos, retos, ambiciones, formas de afrontar las situaciones adversas. Pero todo eso, que en la pista podemos trabajar perfectamente con ello, no deja de ser algo muy valioso para nosotros si tenemos las herramientas para poder manejar. Y para poder manejar eso, insisto y vuelvo a lo mismo, la experiencia te va a dar muchísimo recorrido, pero en la experiencia no dejas de repetir, si no cambias esa experiencia, lo que has hecho durante el tiempo. Por eso la experiencia se tiene que ir nutriendo de esa formación que puede ser eso, el compartir con otros Sí, también. reciclajes, Eso es, reciclajes. eso Claro. es, eso es. Claro, por el caso nuestro, que ya llevamos muchos años de entrenadores, tú piensas, si yo me pongo a comparar la primera clase o las primeras clases que yo hacía, yo lo apuntaba en una libreta, he hecho con alumno tal, una hora, al principio comenzaba muchas clases particulares, y me ponía carro derecha, carro revés, carro de combinación, de voleas.
muy bien. Saques, muy bien. Y quedan 20 minutos de clase, bueno, hicimos peloteo y puntos, ¿no? Y apuntaba todo. Muy bien, todo bonito, hemos trabajado todas las partes. No sé si profundizaba mucho, no sé si enseñaba bien, lo hacía con el mayor de los cariños, pero lo que yo puedo hacer ahora en una clase tantos años después es totalmente diferente. Totalmente diferente. Básicamente trabajas los mismos golpes, pero la dedicación, el tema de correcciones, el tema no querer cubrir todos los golpes cuando en realidad es más importante corregir alguna técnica mala. Esto es reciclar. Eso es aprender, cambiar, mirar otras cosas, otros entrenadores, aprender. Totalmente. Los modelos de enseñanza han cambiado mucho, pero es verdad que se han reproducido mucho también en el tiempo. Y eso todavía, fíjate todo lo que costó el ir incorporando, pues simplemente los materiales, la pelota, la raqueta quizás costó menos porque era evidente que una raqueta grande pues al niño no podía. Claro. Pero los espacios y sobre todo la pelota, en España concretamente tardamos más que en otros países. Sí. Y es algo que hoy en día está ya muy asentado y todo el mundo, yo además siempre digo, es un recurso. Porque muchas veces discutimos en los cursos de formación, oye, pero claro, de 6 a 8, de 8 a 10, no, es que no hay tablas, no debe haber una tabla. Esto no es de 6 a 8 una prescripción médica, esto es un recurso y tú Claro. según veas al alumno, para este ejercicio igual utilizo la bola verde, para Claro, este claro. ejercicio igual Es utilizo... adaptable. Totalmente. Es un jugador que viene de una lesión y empieza con otra pelota, pero luego, y hablo de jugadores de todos los niveles, da igual que sea de alta competición como de jugadores de la base. Lo importante es que el entrenador conozca y sepa manejar esas herramientas. Y lo que decías, me hacía mucha gracia porque yo empecé igual. Yo cuando empecé a dar clase, anotaba todo, tenía todo perfectamente anotado. Eso que, bueno, ahora les digo a los entrenadores muchas veces, ¿cuántos de vosotros tenéis claro en esta sesión o en esta semana los objetivos y contenidos de trabajo que vais a tener? Y cuando se sinceran, muchos de ellos, ostras, no, objetivos y contenidos no, sabemos ejercicios, tareas, pero objetivos y contenidos no. Y entonces les digo, si no tienes un objetivo y un contenido, no por cada ejercicio, que es importante, pero por lo menos por sesión y lógicamente por semana o por ¿A qué trimestre. apuntas? Claro. Claro, vas orientado, si no lo que haces es una reproducción de ejercicios y al final eso va dinamitando lo que el receptor, el alumno tiene, que es su atención, su motivación, el reto que tiene frente a la actividad, porque obviamente no está siguiendo una pauta que le permite progresar en niveles de competencia. Entonces, al principio, pues anotamos todo y eso quizás es el mejor de los errores que podemos tener, que vamos todo ahí anotando, pero prefiero que pase eso a que no pase nada de eso. Y luego es verdad que ya vas mucho más ordenado y la experiencia te da esto, que tienes claro el contenido, el objetivo y las tareas van saliendo solas porque tienes 1000 ejercicios. Pero no es que vayas en el coche pensando en la sesión que vas a tener, sino que cuando llegas a la pista con tus objetivos y contenidos por sesión, sabes que el ejercicio lo vas a cambiar porque fulanito no le sale, el día hay mucho viento, pero ya vas, vamos a decir, vas preparado, vas armado. Y por eso hablaba antes de la experiencia, que es tremendamente valiosa porque te ayuda a hacer mejor las cosas si la aprovechas, pero al final tiene que venir acompañado de ese soporte que muchas veces es la formación informal, es decir, ver a otros cómo lo hacen. Este ejercicio me gusta mucho, pero no por el ejercicio, sino por lo que consigues con el ejercicio, Lo que consigues. o el contenido que va detrás. Exacto. Yo siempre digo que es mucho más importante que el qué. El ejercicio puede ser chulísimo, ese es el qué, el ejercicio. Lo importante es el para qué lo hago y cómo lo hago. Porque el mismo ejercicio puede ser el mítico derecha contra derecha cruzada, puede ser un ejercicio que no vale para nada o puede ser un ejercicio tremendamente útil. Por eso muchas veces cuando dicen, pues mira, están haciendo que no vale para nada, pero tú sabes lo que hay, tú sabes para qué lo hacen. No, pues entonces no puedes criticar a nadie ni nada. Cuando sepas lo que hacen, puedes tener, por supuesto, tu opinión. Pero el ver un ejercicio, al final lo único que ves es el qué están haciendo, pero el para qué lo hacen, si realmente hay una justificación, muchas veces se argumentan muchos ejercicios que a primera vista no entendemos para qué se hacen. Sí, sobre todo en un deporte como este, que tú en realidad hay tantas variables que se pueden presentar, ¿no? Tú dices, hoy vengo súper motivado porque he hecho una planificación de esta clase, el grupo está trabajando bien,
y Sí, de pronto es un día de mucho viento, vas a trabajar con un grupo de peques porque hace mucho frío, los padres prefieren no traerlos porque no quieren que se resfríen. Resulta que está comenzando a llover, o vienen 2 de los 6. Te sí, viene uno que te dice, mira, ha venido mi primito y sí, no, lo puedo meter en la clase, ya tienen 4 o 5 años, no le voy a decir que no. Pero total, totalmente. venía súper motivado con la planificación, yo tengo que cambiar todo ahora. Sí. ¿Sí? Hay que tener esa, bueno, la experiencia te da un poco eso, ¿no? La posibilidad de jugar con las variables. Totalmente. Te da ese manejo para ser flexible y el otro día hablaba con los compañeros de Colombia, que siempre digo lo mismo en temas de aprendizaje, y eso nos vale para la formación. Al final hay dos cuestiones que son innegociables, que es la capacidad de adaptación y cómo se presenta la situación. Para adaptarte, al final, si haces siempre lo mismo, tu capacidad de adaptación, lógicamente, va a ser pequeña. Pero en el momento que te provocan retos, incertidumbres, por eso hablamos siempre de combinar en cuanto a los métodos de trabajo, ¿no? Claro, Y claro. esto que comentabas ahora de la capacidad de adaptación de un entrenador, la experiencia te va a dar un bagaje tremendo para, sin pasar apuros, poder rápidamente cambiar. Esto al entrenador que se inicia, al técnico que se inicia, no lo va a tener. Por eso es tan importante en la formación que le demos herramientas para que sea capaz, dentro de lo que cabe, de poder adaptarse. Pero al principio, como tendrá menos competencia en eso, tendrá que ir con el guión bien escrito de lo que tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo. No digo que lo tenga que hacer él, igual es el club de tenis que le ayuda y le marca unas pautas, unos Sí, sí, objetivos. sí, sí. Yo creo que el entrenador debe desarrollar sus ejercicios y no tener todo prescrito o descrito, porque al final cada grupo es diferente y él conoce mejor que nadie al grupo. Lo que tú decías, que te viene con el primito, el que sabes que es un poco, Claro, pues bueno, sobre todo los chavalillos pequeños, ¿no? Que son, este es más traviesillo, este enseguida pierde la atención. Entonces tú sabes cómo manejar y sabes qué tareas pueden servir de gancho para meterle en la actividad. Por lo tanto, el entrenador debe tener muchos recursos a la hora de diseñar ejercicios. Pero la parte de programar, planificar, al principio, yo creo que tenemos que enseñarles, pero creo que eso es formación interna, es decir, del club que le ayude al entrenador iniciante para que no vaya perdido. Y si el entrenador no tiene a nadie al lado porque está él solo en el club, pues bueno, tendrá que ser un proceso interno suyo o a sí. través de Que formaciones sepa o charlas preguntar, que con sepa buscar soluciones. eso es. Sobre todo, que sepa dónde puede buscar soluciones. Al final la Claro, información la tenemos y en la sí, red hay un montón. Pero es sí. verdad que hay formación buena, regular y mala. Hay de Entonces, todo. a la hora de Por eso distribuir, mencionaba lo de filtrar, sí, sí, eso sí. es, eso es. Y el filtraje tú lo puedes hacer cuando tienes cierta experiencia o tienes conocimiento un poquito profundo sobre lo que estás buscando. Yo si me meto a buscar sobre tecnología de la computación, pues cualquier castaña me va a servir, porque como no tengo ni idea, en cuanto Claro, esté un poco bien escrito, posiblemente diga, pues esto tiene buena pinta. Y seguramente no tengo criterio para valorar. claro. Entonces, al principio, todos nos pasa eso. Yo creo que todos arrancamos de un nivel de partida que nos faltan, pues eso, recorrido. Y en ese recorrido es donde pienso que el entrenador de tenis, de todas maneras, es bastante colaborativo, que no aquello de tengo la fórmula de la Coca-Cola y no la comparto. Y eso es muy bueno, porque al final nosotros lo vemos en las prácticas de los alumnos que van a centros. El otro día hablabais en una charla que os oía pues, con Josep Campos, que iban alumnos de prácticas. Claro, Lógicamente, algunos lo hacen muy bien, otros regular, pero es que están en ese proceso de aprendizaje. Y es y un, claro, uno tiene que interpretarlo también. Claro, Totalmente. Y es un verdadero lujo que puedan estar en un centro de prácticas con un profesional que ellos sin ninguna responsabilidad van a poder observar, compartir, escuchar, aprender todo lo que han visto en los cursos o en las formaciones, ver si tiene verlo en el sentido o no campo. tiene Claro. sentido. Exacto, exacto. Entonces, eso yo creo que, por ejemplo, es una de las cosas que la formación ha cambiado mucho. Ese periodo de prácticas, como hacen todos los docentes cuando se preparan para ser profesores, Sí, en el ámbito de educación. O en otros ámbitos, sí, es que es médicos, sí, sí. fundamental. Médicos, abogados, todo el mundo tiene una experiencia práctica que le permita implementar lo que ha aprendido en un proceso sin estrés, porque al final no tienes un compromiso y una responsabilidad como luego tendrás cuando te contraten. Solamente, claro, estar atento a lo que ves, sacar conclusiones, preguntar, Eso es, comparar eso con es. lo que tú crees, mirar. Es la parte, bueno, la parte bonita esa, cuando Sí, tú sales del cascarón y dices, bueno, ahora empiezo a respirar un poco, mira, y ahora me meten aquí y voy a sí, aprender, porque si sí, estás en un lugar,
en un club donde tienes un entrenador al lado que te pueda guiar, ahí es donde más aprovechas. Totalmente, totalmente. Y eso es una cosa que creo que el tenis, en otros deportes posiblemente pase también, ¿eh? Pero en Sí. el tenis somos afortunados porque la gente comparte mucho. Yo no me he encontrado nunca un alumno que me hayan dicho, igual por horarios o tal, pero nunca alguien que me haya dicho es que no me dejan entrar a ver las sesiones del club cuando saben que van por un tema de prácticas, obviamente. Ah, no, 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 no. Claro. Eso es fabuloso, porque Sí, sí, sí. Una gran otras ventaja. empresas que te vetan, que dicen, no, aquí no puedes entrar porque vas a descubrir aquí el chocolate. Y al final todos sabemos que esto es mucho trabajo y obviamente hay gente que lo hace de una manera y gente que lo hace de otra. Y ahí está, entiendo también la riqueza de este deporte, que se pueden llegar por diferentes vías al Sí, mismo destino. sí, sí. Pero el que está aprendiendo eso que antes no lo teníamos, cuando nosotros nos formábamos antes, pues ese periodo de prácticas era ya laboral, si te contrataban, pero no había unas prácticas como ahora dentro del programa de formación. Yo creo que eso ha sido un gran cambio a mejor, aunque los alumnos lo percibían al principio como, oh, qué rollo, ahora 150 horas de práctica, no sé qué, sin lugar a dudas es la No, mejor de es las que muy se tiene. necesario. Es muy necesario. Sí, 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 totalmente. Sí, sí, sí. Es poder ir al campo de trabajo con una guía. Y aparte, Totalmente. bueno, a menos que te digan, bueno, mira, ahora sí, ahora tú te haces cargo de esto. Y ahí sales con miedo si no sabes y de pronto depende qué grupo te toca, te toca unos revolucionarios y niños que no te hacen caso, niños con problemas de coordinación y no sabes cómo sacar la clase adelante. Claro, tener un compañero al lado que te guíe es un alivio. Eso es un alivio tremendo. Y todos sabemos que el aprendizaje vicario, el aprendizaje por imitación, es fundamental. Y todos, a través de la observación, tenemos la gran suerte de que el 80% de la información que percibimos a través de la vista, lo que hacemos es capturarla para trasladar cosas. Y es tan potente esa herramienta que sin darnos cuenta vemos, copiamos, imitamos lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Eso en la pista, cuando una persona va con poca experiencia, es tremenda el impacto que puede tener sobre su proceso de formación, porque tiene un libro abierto, que y luego igual le gusta más, le gusta menos el estilo, lo que sea, Sí, pero está claro que son gente profesional haciendo lo que tú quieres hacer en el futuro. Entonces, incluso algunos, esto es curioso, pero también pocos, nos ha pasado que después del proceso de práctica nos han dicho, ¿sabes qué te digo? El curso me ha gustado, o sea, no es un problema de la formación, afortunadamente, el curso que le dimos en su día, pero no me gusta ser profesor. Requiere mucho más esfuerzo, el tipo de implicación con el alumno, la relación personal. No me gusta, no. Pensaba que iba a ser otra cosa. Gente que no ha dado nunca clases y que viene a, bueno, pues a formarse para ver si puede ser en el futuro una sí puede. profesión. Sí, Son sí. poquísimos los casos que hemos tenido, pero he tenido algún caso que ha descubierto pues que le gusta mucho el tenis, pero para jugarlo, no para enseñarlo. Claro, Que claro, la claro. profesión es muy diferente a jugarlo, a practicarlo, claro. Sí, más de una vez habrás escuchado, claro, yo prefiero trabajar con esos niños porque al menos pelotean, Sí, sí, ¿no? sí, 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 totalmente, Si totalmente. escuchas esa frase, no es una vocación muy docente, quizás la No, que tengas. no, Criticable o no, ¿no? Quizás tenga toda la voluntad del mundo de al menos ser el sparring del club, pero como entrenador, como docente, no se te ve, quizás, ¿no? está claro. Al final el docente es un guía en un proceso que es un proceso de enseñanza-aprendizaje, que es bidireccional, obviamente, porque es un proceso constante de interacción, pero el docente es el guía, el que ayuda, por lo tanto, es el que posiblemente menos tenga que participar y más intervenir. Y cuando los alumnos que pelotean, claro, la intervención sobre ellos, o bien porque tú seas el entrenador jugón que le gusta meterse mucho, y si Claro, eso sirve puntualmente de estímulo y tal, perfecto. Si no, ojo, porque igual estamos haciendo algo que no les ayuda a ellos como tal. Pero luego está la otra parte, los que entrenan entre ellos y tal, y el entrenador adopta una postura cómoda porque no interviene en la sesión, pero no intervenir no significa que no estés con la raqueta jugando con ellos, claro, no sino estés durante atento. el proceso, claro, para mí es igual de importante el proceso de saber hacer, el tener la raqueta y poder mantener el intercambio que provoque situaciones en los jugadores como el otro, porque llegará un momento, posiblemente si los jugadores ya tienen un cierto nivel, que ya ni siquiera tú puedas estar a ese ritmo para ponerle la exigencia que necesita este chico que ya es de alto nivel. Entonces, igual en ese momento la intervención es
tan importante como con la raqueta. En este caso es interacción de pues, condicionantes de tarea, planificaciones, de todo programaciones, tipo. etcétera, etcétera. Exacto, la intervención metodológica que decimos. Y por eso, lo que decías, yo creo que el entrenador que le gusta mucho los jugones, los chavales que ya juegan, qué tal, está muy bien si tiene esa vocación docente de intervenir para que mejoren en esas Claro, competencias en los chicos. Si no es para más pasar el fácil, rato. eso es, pues sería un problema. Claro. Escucha, han pasado 40 minutos y eso, lo que hemos hablado hasta ahora, tú has hablado, es la introducción. Así. No has planteado Bueno, ni un tema todavía. nos vamos aquí a... Bueno, el Nos tiempo se podemos ha... hablar, el Señor de los Anillos, Harry Potter, más largo todo eso, ¿eh? No lo nuestro va a ser. Aquí a la gente le vamos a tostar a los pobres que estén ahí. Sí, sí, sí. Bueno, no Voy a pasa. arruinar tus cafés, más La bien. gente, si se nos va a pasar el café, la gente puede ir abandonando, o sea, no Claro está que sí, obligada aquí. claro que sí. Es lo que tiene la formación online, tú la puedes hacer cuando quieras. De un congreso queda mal que te vayas. Eso es. Escucha, David, hay algo que me gustaría hablar que es, yo lo vi con muy buenos ojos, que es, y que tú tienes muchísimo que ver, que es el tenis por etapas, Uh-huh. que es, bueno, toda gran federación de tenis, sobre todo en los últimos años, hay algunas como Francia que ya durante mucho tiempo han tenido su programa, pero todas las grandes federaciones ya tienen su programa de desarrollo de tenis, de programas de difusión del deporte, de introducción a la competición. Y era lo que estaba faltando, ¿no? En España. Totalmente. Eso puedes saber mucho. Somos, como muchas veces se ha dicho por ahí, somos punteros en el tema del tenis, en la producción de jugadores, por decir así, porque es verdad que nuestra estructura es muy potente, basada en los clubes. Tenemos una estructura de club y de competición brutal bueno, pues que muchas otras potencias envidian. Eh, yo creo que también somos referentes en la formación de entrenadores, no digo por la Federación Española y nosotros o la labor que yo haya podido hacer, ni mucho menos, sino porque los entrenadores están muy bien formados y cuando van por ahí se les escucha mucho. Y la gente que ha tenido la suerte y la oportunidad de salir fuera porque pues, ha hablado con otros en competiciones o que le han invitado a charlas y tal, tenemos un peso específico muy importante. Y eso es algo que yo creo que se ha ganado a pulso entre todos. Ahí no es los organismos que hacen la formación. Sí, sí, Yo sí. creo que ahí hemos aportado. Todos los involucrados, sí. Exacto. Pero en este caso, como tú muy bien dices, había algo que nos diferenciaba de las federaciones que de alguna manera eran punteras, incluso de otras que no siendo punteras, punteras me refiero porque son las referentes por los Grand Slam y un poco el poderío económico que tienen la gran suerte de poder desarrollar muchos programas. Entonces, aunque no podamos copiarles todo, pero sí intentamos, jolín, si lo están haciendo bien y encima tienen esa estructura, lo que podamos vamos a intentar ir haciendo. Pues Sí. muchas de ellas tenían ese plan de desarrollo del jugador a largo plazo que a nosotros nos faltaba. Y es curioso porque en el mundo aproximadamente, seguro que me equivoco, ahí Miguel Crespo me lo puntualizaría, somos cerca de 170.000, 160 y pico mil entrenadores de tenis. Y España es el cuarto país del mundo en el ranking de entrenadores que, claro, que están titulados. Nosotros nada más podíamos aportar los que teníamos registrados. Hay Sí. gente que ejerce la profesión y que lo hace muy bien, o sea, no tiene nada que ver. Pero sí que es verdad que el registro nada más correspondía a esto. ¿Esto qué significa? Que en España o sea, tiene una presencia muy importante de técnicos y de técnicos con formación, con una formación determinada. Pero, sin embargo, la hoja de ruta que de alguna manera podría ayudar a que todos tuviésemos una línea común, cada uno luego con su personalidad, estilo y filosofía de entrenamiento, no existía. Y por los motivos que fuese, pues han ido pasando los procesos y no acababa de cuajar. Sí. Porque se empezó hace tiempo, pero al final el proyecto no acababa de cuajar. Y ahí sí que tengo que decir que Javier Soler impulsó el proyecto cuando cogió de nuevo las riendas. Habíamos iniciado ese proyecto hace mucho tiempo, yo me acuerdo con Jordi Arrese, que empezamos ese proyecto hace tiempo, pero eso, Sí. por los motivos que fuese, no acababa de encajar o de cuajar. Y bueno, pues Javier sí que es verdad que yo le agradezco tremendamente el trabajo que hizo, primero Dar el para que impulso, ¿no? eso, exacto, Sacarlo. cogiese impulso y sobre todo que tuviese los apoyos necesarios para salir y para que fuese un proyecto
en este caso, punta de lanza de la federación. Y en este caso, bueno, pues a mí me tocó una gran parte de este proyecto y la verdad es que fue como para mí fue el consenso de todo lo que había trabajado durante tanto tiempo. He tenido la suerte de tocar desde la base hasta la competición. No he trabajado nunca con jugadores de alta competición, pero sí con entrenadores que estaban con jugadores de alta competición. Sí. Entonces, bueno, pues tengo quizás ese abanico que me permitía no, tener una visión un poquito amplia, porque incluso ahí yo incorporo también siempre al grupo de personas que practican el tenis en otras condiciones, y ahí hablo del tenis en silla o tenis para personas con algún tipo de discapacidad. Y ese proyecto, yo lo que tenía en mente es poder hacer algo que reflejase todas las etapas. Javier Soler, por supuesto, coincidía porque era algo muy necesario. Y lo que hablábamos antes, el proyecto no solamente era para los técnicos, es una referencia para los jugadores que sepan que no hay que correr, para los técnicos que tengan una guía, una pauta. Esto no es, no podemos decir, está basado en la ciencia, porque puedo asegurar que está basado en la ciencia, todos los criterios, el por qué pasar de un estadio a otro, por qué tener en cuenta la maduración, etcétera, etcétera. Pero no podemos decir que, oye, a los 6 pasas de la etapa de descubrimiento a la etapa tal, a los 7. No, esto es un proceso donde el entrenador... Hay pautas. Exacto. Pero como decíamos antes, general. todos los que forman la familia, todos, para todos debería ser una referencia. Dirigentes, padres, alumnos y, por supuesto, técnicos. Entonces, por eso para mí era tan importante y gracias a Dios la federación lo contempló como un proyecto que debía salir y ahí entró ya el comité de docencia, Dominique, Lolo, Esteban y muchos técnicos porque han participado realmente. O sea, quizás a mí se me ha visto más porque lo he contado en los espacios que me han dejado contarlo con Javier, pero detrás del proyecto hay muchísimos más colaboradores, sí. exacto, porque esto es un trabajo y muy buenos. de mucha gente. Y muy buenos, Gente muy buena. muy buenos, y algunos de ellos incluso que me decían, yo lo que quiero es aportar, pero no quiero salir, no quiero pues, encima. Parezca, exacto. Con lo cual dices, fíjate lo que decíamos al principio, el colectivo que normalmente son los entrenadores de tenis, de compartir y de mucha gente que sabe mucho y que quiere contar su experiencia y su conocimiento para que otros lo puedan utilizar. Eso es fabuloso. Bueno, pues en el proyecto por etapas al final viene a ser un poco esto y por esto yo creo que ha sido tan importante ese trabajo y que es el trabajo que inicia una etapa. Para mí esto es el inicio de una etapa, porque ahora hay que profundizar en hay un puntal ahí. Sí, hay que apoyarse. Siendo un entrenador de base, preocupado porque se trabaje de la mejor manera posible, viendo que muchas veces se trabajaba no con el material adecuado y demás. Ver que la federación saque esto para que todo el mundo se apoye, incluso es un detalle nada más, pero el hecho de que se crea que la etapa de formación es mini tenis y después a los 11, 12 años un chico ya juega campeonatos sub-12, ya está formado. Le queda mucho por aprender. Claro. Mucho. La etapa de formación sigue largo. No es solamente porque sepa jugar, pasar 2 pelotitas rojas por arriba de la red. Totalmente. Entonces, la idea de formar un jugador y hacer un proceso de formación que dura cuando tienen 12, 14, 16, eso para mí es un detalle muy, quizá algunos ni siquiera lo hayan pensado, pero para mí es muy importante porque muchas veces he visto que se trabaja la base de una manera bien y después tienen 11, 12 años los chicos y ya el carácter es diferente. Ya parece que ya no hay que trabajar la técnica. Ahí es ritmo y repeticiones y hay que trabajar, que todavía no saben hacer de todo y no lo saben hacer bien. Totalmente. ¿No es así? Totalmente. Y al final el proyecto no te va a decir lo que tienes que hacer, sino que te va a pautar o te va a guiar para que tengas esta orientación. Pero es que además lo que decíamos antes, el qué lo tenemos ahora en el proyecto Tenis por Etapas, con todos los matices que podamos ir incorporando, porque lógicamente es un proyecto vivo que irá ampliando, mejorando. Pero el cómo al final no te lo da el proyecto de Tenis por Etapas. El cómo es lo que hablábamos antes, la formación informal, la experiencia tuya como técnico, como jugador, pero también la otra pata, que es la formación que te va a permitir hacer todo lo que pone ahí el qué de muchas formas, porque hay muchas formas de hacer las cosas y cuantas más herramientas tengas de comunicación, de manejo de los recursos, de propuestas metodológicas,
de lo que decíamos, la repetición, pues es importante, pero sabemos que no es lo único y que además de esa manera única condicionamos mucho los aprendizajes. Bueno, pues todo eso lo sabemos porque ya hay muchos estudios al respecto, porque ya ha cambiado mucho todo eso y por eso tenemos que ir cambiando. Igual que antes, yo que sé, en la preparación física ya sabemos que para el tenis el correr y ponerte a correr horas y horas, como antes se hacía preparación física, pues tienes que resistir todo lo que puedas ahí. Eso ya sabemos que ha pasado a la historia. Claro. Pero era como se entrenaba antes, porque no Sí, teníamos conocimiento al sí, 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 sí. respecto o adaptábamos de otros Concepto de deportes. la Oye, resistencia. Sí, tú exacto. aguanta todo lo que puedas. Exacto, si eres resistente aguantando como un campeón, seguro que en la pista vas a aguantar todo. Pues no, porque te adaptas a un esfuerzo que no es el tuyo. No. Bueno, pues eso que lo hemos aprendido ya a nivel metodológico en el tenis, también vamos aprendiendo mucho y yo afortunadamente que he tenido la suerte de viajar en España y fuera de España, pero sobre todo en España por muchos clubes, ves que hay de todo, que hay muchísimo repertorio, o sea que la gente realmente, bueno, pues unos más, otros menos, utilizan unos Sí. medios, otros, y insisto, lo importante al final ya no es el qué, sino el cómo. Por eso el proyecto por etapas, y mira, quizás te voy a confesar una de las lagunas que somos conscientes, que nos ha quedado en el tenis por etapas. El tenis por etapas, como federación, lo que queríamos es que fuese el proceso desde la base hasta la llegada a la competición, alta competición. ¿Vale? Pero realmente es un proceso inacabado porque sabemos que es muy reducido el tanto por ciento de gente que va a llegar a la Que va a competición. llegar arriba, claro. Por lo tanto, hasta los 12 años es un proceso común que todo el mundo va a seguir y que ese modelo nos sirve. Pero desde los 12 años nos falta articular, y eso lógicamente no es una responsabilidad directa de la federación, pero yo creo que la tendrá que impulsar porque ayudará a que el resto de organismos puedan también tener esa referencia, que desde los 12 años no apunte la escala solo hacia arriba para la competición, sino lo que es el tenis que llamamos de mantenimiento, tenis recreativos, tenis para toda la vida, porque Tenis hay mucho aficionado, sí. abandono. Eso es, Sí. que hay mucho abandono, habéis hecho charlas al respecto y en Sí. esas charlas se comentaba lo importante que es por la dinámica que se genera en los clubes, por evitar esas presiones que son absurdas en ciertas etapas y que ahí desaparecen y se afrontan de una manera muy distinta, por conciliar lo que hoy en día muchas familias quieren. Muchas familias no quieren liarse con competición, quieren que jueguen y hagan deporte y se lo pasen muy bien haciendo deporte, pero la competición no les atrae tanto ni al niño ni a la familia, pero a veces no hay alternativa. Eso es donde yo creo que tenemos que trabajar en ese patrón de desarrollo para el jugador que a partir de los 12 no quiere seguir compitiendo y mejorando, vamos a decir, su nivel competitivo de rendimiento como tal, Sí, 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 sí. a nivel de resultado, sino un proceso que le permita mejorar, hacer mejor todo lo que hace, pero para pasárselo exclusivamente bien, como ha hecho antes en otras etapas previas. Sí, Y sí, ahí, porque hay familias que, de hecho, las hay que les interesa que llegue el fin de semana, los padres dejan de trabajar y si tienen el fin de semana libre, mira, vamos al club, que es donde estamos siempre, nuestro hábitat natural, y sí, vamos a pasarla bien. Pero cuando ya tienes un hijo, una niña que va a competir aquí, bueno, pero hay que llevarla, hay que ir a buscarla, hay que prepararle esto. Ahora quizás es el domingo a la mañana. Uf, ya te altera un poco y mira, yo quiero que juegue, que la totalmente, pase bien aquí, que estemos todo el día en el club, que esté en la piscina, en el verano, lo que sea, ¿no? totalmente, Pero totalmente. no tiene que ir a apuntar siempre solamente a la competición. No, no, y es una de las cuestiones que, desde mi punto de vista, desafortunadamente hemos tenido como única guía. Había solo un carril y el que se salía de ese carril pues iba ya jugando a su aire, pero ya no tenía tanto hueco, Claro. porque todo se centraba un poco. Eso ha ido cambiando y las generaciones han ido cambiando y los técnicos y la implicación de los técnicos ha ido cambiando. O sea, ha ido cambiando todo, no solamente son los usuarios. Hoy en día hay técnicos que ya te dicen, yo, mira, viajar a mí no me interesa tanto, no me gusta tanto, o bueno, no me atrae. Otros todo lo contrario. O sea, Sí, 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 sí. debe existir la vía No, competitiva, es que es debe perfecto que existir. haya perfiles diferentes. Claro que sí, efectivamente, pero Perfecto. tenemos que dar la oportunidad al otro sector del tenis que es tan importante y bueno, como se viene diciendo últimamente y ahí en todas las charlas de participación, la ITF está hablando mucho al respecto de ello, Sí, al final hay muchísimo practicante, son 80, 87 millones de practicantes en el mundo y sabemos que el porcentaje de los que llamamos competitivos es pequeñísimo. pequeñísimo. Y eso lo llevamos a nuestros clubes, salvo que sea una academia de alta competición, ese porcentaje se reproduce igual. Entonces,
bueno, pues habrá que prestar un poquito más de atención y por eso creo que entre todos y las propias federaciones deben desarrollar ese modelo de participación, donde haya, y ya hay en las etapas primeras, modelos participativos de competición, modelos Sí. entrenadores especializados en participación. Y eso en la propia formación. Y yo me he encargado de la formación. Eso es a lo que iba, ¿no? Con tener entrenadores de diferentes perfiles. Te permite cubrir todos los campos. Eso es. El entrenador que le gusta trabajar con adultos, el que le gusta viajar. Imagínate que no te gusta viajar o te agobia un poco tener que estar todo el tiempo trabajando, llevando a competir a niños Sí, y te piden, mira, te toca a ti. No, pero sí. si está el entrenador que se muere por viajar y que le gusta, que lo disfruta, que tiene experiencia en eso, venga, yo me quedaré con las actividades del fin de semana en el club, que lo haga otro esto. ¿Sí? Totalmente. Y esos perfiles de entrenadores, además, cada vez serán mejores en lo que hacen, porque hacen lo que les gusta. Claro. Antes decíamos que el niño, el chaval, para aprender, básicamente necesita sobre todo tres cosas. Uno, la motivación. Si no tiene motivación, es muy difícil que el niño aprenda. Se lo va a pasar bien, se puede divertir durante un tiempo, pero la motivación es lo que te permite seguir enganchado con la actividad. Otro es la atención. La atención es fundamental. Si no prestas atención es muy difícil que aprendas. Puedes practicar, pero Sí, aprender es difícil. sí. Y el otro es la práctica. La práctica es lo que te va a permitir progresar y lo que te va a permitir transferir, lo que llamamos la transferencia a otros contextos, aunque Claro. nunca hayas hecho esto, pero como has hecho cosas parecidas y has estado atento y muy motivado, lo puedes transferir. Bueno, pues en el entrenador es muy, muy parecido y por eso el entrenador va a estar mucho más motivado si hace lo que le gusta. Oye, tú eres muy bueno con, yo qué sé, en la etapa de mini tenis, eso lo hemos hablado muchas veces nosotros, Martín, sobre todo tú que eres especialista en este área, decíamos, el entrenador no es mejor porque lleve a un jugador de más nivel a nivel competitivo. Ese entrenador es muy bueno, seguro, Sí. pero no es más bueno, no es mejor que el que está haciendo en la base una gran tarea y con chavales que están aprendiendo motivadísimos. Sí. Cada uno debe ser experto en su nivel. Por eso hablamos ahora y el nuevo proyecto de formación, que ahí no quiero entrar porque es materia ya del nuevo director, de Lolo, pero hemos hablado porque era un proyecto que íbamos a lanzar y que el seguro va a retomar. Es súper importante las formaciones transversales, que por niveles, en nivel 1, yo me estoy Sí. enfocando en iniciación, pues debemos de hacer formaciones orientadas a esto. Ya teníamos alguna, pues antiguamente el instructor, ahora estábamos a punto de sacar el mini tenis precisamente contigo y con Lolo. Bueno, pero tenemos que hacer más cosas que vayan en esa línea. Oye, este es entrenador que no quiere seguir para entrenador y para profesor, lo que quiere es ser experto en este nivel. Sí, El que especializarse en quiera eso. sub 12, sub 15, pues lo mismo. Y yo creo que ahí nos ha faltado no formación, porque yo creo que ha habido salpicoteada, ha habido cosas, pero igual podemos facilitar al entrenador que puede especializarse en aquello que le gusta o que le motiva Sí. mucho, pues seguro lo va a hacer mejor. Claro, como hablábamos el otro día con el tema de los aficionados, ¿no? Por ejemplo, ¿qué impacto tiene ¿Mm? un entrenador que es el que no viaja, pero hace una labor en el club, engancha a la gente, todos los chicos, los que no compiten, los que hacen tenis recreativo, lo adoran, o la adoran a la entrenadora, hace actividades en el club, se siente parte del club, no le cuesta nada quedarse hablando con padres, no le cuesta nada venir 2 horas antes a montar una fiesta. Ese no tiene tanto valor como un especialista en cualquier otro rubro. Totalmente. Y no será un tipo que aparezca en la televisión ni nada. Escúchame. Hay entrenadores que quizás incluso hasta se pueden sentir que valen menos. Sí, 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 Y seguro. no es así. Es así, es así. Y es así porque también un poco lo hemos hecho que sea así. Parece que tienes menos nivel, parece que tienes menos formación. Había el tópico de, bueno, pues con los pequeñitos que se ponga este chaval que está empezando y que les haga jueguitos, tal. Y sabemos que eso ya ha cambiado, ese modelo ha Sí, por cambiado suerte sí, totalmente. va desapareciendo bastante. Aunque todavía existe, pero ya Sí, mucha gente es existirá, obvio. consciente que o lo hacemos muy bien al principio o esos chavales, la mayor parte de ellos, no van a tener adherencia porque su técnico, como en cualquier cosa, si el técnico no es muy bueno, y el otro día lo hablabais vosotros muy bien, muy bueno no es que divierta, el niño es muy fácil divertirle, muy Muy fácil. fácil, Si muy tienes fácil. un poco de más o menos mano izquierda, es Muy muy fácil. fácil.
Yo siempre pongo el ejemplo de los famosos chiquipar. En el chiquipar, el niño, para él es un reto, que hablamos tan importante, la atención y el reto y estar motivado, es un reto el chiquipar. Pero llega un momento que ese chiquipar ya ha hecho todo lo que tenía que hacer. Ha rodado, ha lanzado, ha trepado, ha saltado, a tal. Y llega un momento que eso ya no le atrae. Lo que le atraía al año siguiente no le atrae nada, porque ya no tiene reto. Y se ha divertido mucho, pero ya no aprende nada. Entonces deja de participar en la actividad. Bueno, pues en las clases de tenis a veces la diversión está presente, pero el aprendizaje no está tan presente. ¿Por qué? Porque el técnico que las conduce debe realmente ser experto en esos niños, manejarlos muy bien, pero transmitir aprendizajes. El aprendizaje para mí, yo siempre les digo la pregunta trampa a los técnicos en primer nivel. ¿Qué preferís, aprendizaje o diversión? Obviamente no se puede contestar porque no es una u otra, son las dos. Pero como técnicos somos profesionales de la enseñanza del tenis. Por lo tanto, el primer criterio debe ser transmitir aprendizaje. Eso no significa hacer la derecha y al revés, significa que aprendan divirtiéndose, que eso es lo difícil. Te comentábamos antes, el juego puede ser súper divertido, pero si el juego ya no provoca aprendizaje, quítalo, haz otro, aprovecha que tienes una hora, solo tienes una hora y hay muchas cosas que aprender. Entonces, eso es la esencia y lo que decíamos, que entre todos hemos hecho que la base parezca que sea menos relevante. Hoy en día yo creo que estamos siendo cada vez más conscientes que la base es la clave, que cada vez tenemos más pérdidas arriba de niños, pero que abajo, como no entren y tienen otras ofertas que igual hasta pueden ser más divertidas desde el punto de vista de la atracción por el juego. Entonces tenemos que tener ahí a los mejores para enganchar a esos niños y que mantengan esa ilusión a lo largo de todo el proceso. Exacto. Por eso es bueno los expertos en cada área. Yo puedo dar fe, habiendo dedicado mucho más tiempo de mi trabajo a la base, doy fe que sí que se está cambiando mucho el foco o se está pensando mucho más en la base. Ya el hecho de que antes he ido, en 30 años he ido a tantos congresos, charlas, seminarios, monográficos en todas partes, de lo que pude, de todo, hasta de computación en el tenis para sacar estadísticas en un torneo, a ver si podíamos hacer, trabajar para ATP en un torneo. He hecho de todo. Y resulta que siempre pasaba lo mismo. Ibas a un congreso y se hablaba mucho de alto rendimiento y la información era súper interesante. De hecho, como también somos fanáticos del tenis, te gusta saber cómo entrena tal jugador y qué hace, qué vivencias y no sé qué. Después vas a tu club y dices, ok, muy bonito, pero esos ejercicios, ese enfoque que han dicho en el congreso, yo aquí no lo puedo aplicar. Y sí que ha cambiado mucho que en los congresos la parte de base sí que aparece siempre ahora. Siempre. Sí, yo creo que seguramente tendrás mucho que ver que me hayan invitado a mí a hablar un par de veces, pero en el Congreso Nacional. Pero, por ejemplo, el año pasado tuve la suerte de ir en Basilea, un congreso solamente de tenis base. Un espectáculo. Un show absolutamente, de una manera de disfrutarlo como entrenador. Totalmente. Siendo parte de eso, de disfrutar, decir, qué bien que se esté hablando tanto de esto, ¿no? Ya ha cambiado mucho el enfoque. Sí, incluso Martín, fíjate, esa orientación que tú dices de hacer congresos exclusivos, lo que decíamos de especializarse. Al final de ese congreso, ¿quién va a ir? Van a ir los que necesitan más formación. Lo que lo necesitan. Y lo van a poner en práctica. Buenísimo, claro. Exacto. Porque como tú dices, en los congresos, por ejemplo, nosotros en la federación intentamos combinar un poco todo, porque al final... Tienes que cubrirlo. Como federación tienes que cubrirlo. Exacto. Y es verdad que la federación tiene ese rol de no solamente es la base, sino que está la base, la competición, la alta competición. O sea, hay que hacerlo. Pero eso no quita para que hagamos programas específicos solo de una cuestión concreta, como en este caso el congreso que me dices, o la ITF, que monta un congreso mundial de todas las naciones que acuden, en este caso es en Londres, si se sigue haciendo allá, y solo el congreso se llama participación, tal cual. O sea que todo lo que se habla es de participación, de empresas, no solamente de temas técnico-tácticos, sino de empresas que participan, de programas, de softwares, o sea, una cantidad de cosas del mundo que hay detrás. Que es todo aplicable a cualquier club, casi.
Sí. Exacto, exacto, exacto. Y hay cosas que se te van a escapar igual por presupuesto, recursos, lo que sea, pero hay muchas que puedes aplicar. Y obviamente en un congreso solo de participación, de tenis recreativo, si tu base del club, el 70% es eso, le vas a sacar mucho partido, muchísimo, muchísimo. Por eso ahí es un pasito que debemos dar. Yo creo que debemos de provocar esa especialización y que haya programas más afines a las salidas profesionales que también hoy en día tienen los entrenadores, pero debemos insistir mucho en reconocer la figura en cada uno de los estadios. No es mejor el profesor que está en un estadio respecto a otro, sino es el profesor bueno es aquel que hace bien su trabajo. Y si mi trabajo es estar en esta etapa, lo que decíamos de buscar la excelencia, ¿no? ¿Cómo se busca la excelencia en algo? La excelencia al final no deja de ser hacer todo lo que puedas por hacerlo lo mejor posible. Y eso requiere una motivación tremenda, una implicación en el trabajo brutal, una formación muy importante y una capacidad de estar receptivo a todo lo que va llegando para poder innovar, promover, cambiar. Eso es lo que al final te ayuda a poder desarrollarte en ámbitos de excelencia, el intentar hacerlo lo mejor que tú seas capaz, no es compararte con otros. Pero Sí. obviamente yo creo que no tenemos todavía muchas herramientas y que nos falta especializarnos, nos falta programas, especialistas en áreas que nos ayuden más a desarrollar a la gente en donde ellos quieren desarrollarse. Sí, 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 sí. Sí, yo recuerdo cuando estuve en Madrid que, por ejemplo, se hizo del profe Billu, que Así. hicieron la presentación de adultos. Sí, 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 muy bien. Ya, Sí, pero es decir, en todas las escuelas hay adultos. ¿Cómo no se va a hacer una presentación de eso? claro, ¿Sí? Y es claro. importante porque otra vez, volviendo al tema ese de la importancia que puede tener un entrenador, y yo lo mencioné el otro día, no significa que porque estén en la televisión uno los vaya a criticar. Si estás ahí es porque te lo has ganado. Tienen un nivel de conocimientos, y yo Claro. tengo la suerte de conocer a entrenadores de jugadores de muy alto rendimiento, y te pones a hablar con ellos y uf, la información y cómo Sí, las estadísticas que le da la ATP o la WTA y hablan y les sale la pasión de adentro. Si están ahí, porque son muy calificados sí, y se merecen todo el respeto del mundo. De la base o de la tenis recreativo lo mismo, pero el impacto que tienen los entrenadores que manejan mucho más cantidad de alumnos que en el impacto que hacen dentro de su comunidad, dentro de su club, tienen a la gente contenta, a la gente enganchada, hacen una actividad, vienen todos, participan las familias. Eso moviliza a un club, no moviliza a quizás un jugador o dos. Tiene un totalmente. impacto tan importante como el otro también. Y Brutal. es relevante. Totalmente, pero es lo que decíamos antes, que al final ese entrenador que aparece en los medios y tal, y que lleva un jugador reconocido, obviamente pega un salto respecto a su notoriedad a nivel público Claro, y por la exposición. se le atribuyen otras cuestiones que ni siquiera ellos se la quieren atribuir. Yo tengo la suerte también No, de tener a muchos amigos en este nivel y a entrenadores con los que no tengo amistad, pero sí relación, que muchos han venido a congresos. Y muchas veces me lo decían, me decían, bueno, a mí me metes con estos niños de 6 años y me mata. O sea, yo no tengo ni idea de qué haría con sí, ellos. sí, sí, lo he escuchado 1000 veces. Claro, y Sí, 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 sí. pero lo mismo pasaría a un entrenador de base, siéntale ahora en el banquillo de la Davis y dile, bueno, pues ahora manejas tú aquí a estos fenómenos. Y Claro. diría, ¿y qué hago? ¿Cómo? Es que No, 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 yo no me yo me veo. pierdo. Yo me Exacto. pierdo. Esa es, yo creo que la grandeza de nuestro deporte, que hay que entender que eres experto en un área y en esa es en la que tú te desenvuelves bien y en Sí, la que obviamente puedes estar con la gente de esa competencia, trabajando, compartiendo, discutiendo, proponiendo, pero hay otras áreas en las que no tienes esa expertise y por lo tanto son áreas de otra gente y no es mejor ni peor, son diferentes. son Por eso el diferentes, entrenador de base diferentes. Así tiene su como los valor. alumnos son diferentes, los entrenadores tienen un perfil diferente. Eso es. Y de hecho, el entrenador, hay tres cuestiones que decimos siempre que son para mí muy importantes. Y eso coincide en el de la élite como en el de la base. Hablábamos de la motivación, obviamente todos ellos tienen que estar motivados, eso está clarísimo. Hablábamos del conocimiento, tanto el de la élite como el de la base tienen un conocimiento en lo suyo o deben tenerlo muy importante. Pero luego deben ser facilitadores, que no significa poner las cosas fáciles, sino No, no, provocar que las cosas provocar. salgan. Y Exacto.
esa es la gran diferencia para mí, que un entrenador de jugadores de altísimo nivel, salvo que haya pasado por las otras etapas, pues tendría difícil facilitar, proponer tareas que promuevan aprendizajes con niños de 5 a 8 años. Pero lo mismo le pasaría al entrenador de base, que sería difícil que facilitase tareas que promuevan un desarrollo de una determinada táctica con jugadores de un determinado nivel. Pero no porque no sepan, sino porque no es su nivel de competencia habitual. Al final, lógicamente, todo requiere un proceso. Por eso yo creo que hay que igualar esos niveles y que en la contratación en los clubes deberíamos tender siempre a, yo voy a contratar para esto, pues contrato al mejor de esto, no al chaval que acaba de salir y que tiene muy buenas intenciones y que puede colaborar, no, Sí, no quita que pueda colaborar, pero claro, sí, 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 sí. no liderar el proyecto No, de... no liderar. Yo estoy muy de acuerdo y de hecho ya lo comenté varias veces. El modelo que teníamos en el tenis Tarragona era 2 entrenadores por cada pista, Sí, ¿sí? Y era un entrenador más un ayudante. El sí, típico caso de los chicos de 18 años que comienzan a hacer alguna experiencia y que sí, necesitas ayuda y que le dices a ellos, hey, tú eres un alumno aquí de toda la vida, hasta tu hermanito está en este grupo de mini tenis, ven y nos das una mano. Ok, sí, entran. Pero siempre con una figura de un entrenador experimentado al lado, no a cargo de claro, grupos. claro, Eso claro. yo creo que es lo mejor, porque Eso es siempre fundamental. necesitarás tener incluso cantera. Si tú quieres tener cantera de entrenadores, no puedes esperar, bueno, voy a fichar gente de 25 años para arriba o 30 años porque necesito gente experimentada. Créalos, pero Totalmente. dale las pautas para trabajar, prepárale el terreno para que trabajen bien y que sepan, ¿no? Que aprendan. Y si el que has contratado es un experto, pues irá formando a estos chavales que pueden Claro, colaborar y que pueden además al final cantera, que les guste mucho eso. Va a sí, crear escuela en ese sector. Pero claro, si el que lidera es un chaval que acaba de aterrizar, difícilmente no le vamos a dar esa responsabilidad. Será fruto del azar que sea un fenómeno y que lo haga estupendamente, que posiblemente habrá algunos seguro que lo hace muy sí, sí, bien, sí. pero será, pues eso, producto más de la casualidad que de la causalidad. Y eso es lo que hay que evitar. Creo que tenemos una responsabilidad muy grande en hacer muy bien las cosas desde el principio, en que el alumno reciba el mejor trato posible, no a nivel social, emocional, que también, sino Sí, desde el punto de vista profesional. Voy a encender la sí. luz que se está apagando aquí. Yo ya tengo la luz de sospechoso del FBI aquí que Sí, me mata, pero bueno, para hay que un se me poco. vea bien. Hay Yo menos creo que igualmente está cambiando. Sí que es verdad que siempre va a haber chicos jóvenes como entrenadores en base, pero creo que está cambiando mucho por lo que hablamos otra vez de información que hay por las redes sociales, de Sí, ver tantas cosas por ahí que dices, bueno, yo ahora voy a ser entrenador. Mira, quizás sigue esta página, sigue esto otro, y ves trabajos y dices, me gustaría hacerlo, por lo colorido, por lo original, sí. por el material que utilicen alternativo y termina provocando esa incertidumbre y esas ganas de ponerlo en práctica en esa Sí, gente, en sí, jóvenes. Y sí, eso creo que es muy beneficioso. sí, Y totalmente. después podrán meter la pata, pero al menos que tengan voluntad, como todos, aparte, pero que tengan la voluntad de hacer algo nuevo o innovador, mira, es espectacular. Esto es buenísimo y esto que dices, Martín, es muy importante porque al final eh, el equivocarte, el error, cuando lo haces, lógicamente, pretendiendo hacer algo bien, porque si tienes una falta de conocimiento y lo que haces es a ver si hay suerte, pues eso no debe ser un error tolerable en el ámbito de la enseñanza. Ahí no hay concesiones porque estás trabajando con gente, entonces tienes que tener cuidado por el ámbito de la salud y también por el ámbito de tu comunicación, tu forma de actuar, etcétera, etcétera. Y por supuesto de lo que transmites. Pero desde el punto de vista que estábamos hablando de el entrenador que experimenta, igual que el niño defendemos que el proceso de exploración le ayuda a multiplicar sus capacidades de aprendizaje, eso es algo que se ha demostrado, que la ciencia lo ha demostrado, que los Sí, procesos neurobiológicos del niño requieren de la exploración, del fallo, del error, para ir madurando, ir adquiriendo competencias, sí, lógicamente en un contexto controlado. Lo mismo en el entrenador que empieza a desarrollar sus competencias. Si al final le coartamos y le decimos todo lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, al final, antes hablaba el qué, es importante decírselo al principio porque quizás puede despistarse más,
pero el cómo debe descubrir su propio estilo. Y yo ahí sí que difiero de las escuelas que marcan tajantemente y que dan estrictamente todo lo que hay que hacer, cómo deben ser los ejercicios, el sistema de evaluación totalmente pautado. Pues lo que decíamos antes, el que conoce muy bien a los niños está clarísimo que es el entrenador, porque está todos los días con ellos, con sus padres, etcétera, Sí, etcétera. sí, 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 sí. Otra cosa es que al principio tiene que ir más pautado que luego está claro, pero debemos dar esa flexibilidad porque si consideramos que eso es bueno, y yo creo que más o menos todo el mundo considera que en los procesos de iniciación es buena la exploración, es buena las propuestas donde hay error, en el entrenador debería ser igual, está empezando esa competencia como entrenador. Y nosotros en los programas de formación lo utilizamos mucho, eso del aprendizaje inverso, el de ponerte el problema, resuélvelo, equivócate, no pasa nada, porque cuando te has equivocado aprendes muchas veces más de cuando lo has hecho bien directamente, Claro, porque claro, claro, claro. no tienes capacidad de ajuste. Por lo Claro. tanto, para mí es muy, muy importante que demos oportunidad al error, pero sabiendo que ese error viene fundamentado en una estructura, que viene con un planteamiento. No, oye, pues pruébalo a ver si hay suerte. No, hombre, a ver si hay suerte. Este ejercicio va a provocar posiblemente una lesión, va a dar un bolazo a un niño, va a haber un problema en esta, no tiene ningún sentido, etcétera, etcétera. Pues hay cosas que no. Pero lo normal es que tengan un contexto que les permita. Un poco de libertad. Eso es, eso es. Que al final el error se convierte en algo que es parte al final del deporte. Sí, Porque sí. por más que entrenes toda la vida, te vas a equivocar. Sí, sí, Te es vas a que equivocar. el proceso de aprendizaje es un proceso de vida. En nuestra vida vamos aprendiendo cosas en la medida que suceden. Y Y en ya, si muchas de nos ellas, equivocamos a los 50 erramos. años. Exacto. Pues el deporte no deja de ser un reflejo de eso. El aprendizaje viene sustentado por las cosas que haces bien, está claro, y que te refuerzan, y las cosas que no haces tan bien y que ya no te refuerzan. Entonces, obviamente, la estrategia está en evitar esos errores para ir progresando y que cada vez, lo que decimos de la eficiencia, ¿no? Que seas mucho más eficiente con lo que haces. Es decir, cometes menos errores y vas directo a lo que necesita, en este caso, nuestro alumno, el aprendiz. Y eso es clave y por eso yo hablo mucho de que el entrenador facilite, que no dé todas las tareas, que no diga todo lo que hay que hacer, que facilite. Y eso es muy difícil. El dar una tarea es muy fácil. Tenéis que hacer esto 10 veces. Esto es fácil. Claro. Y lo puedes ¿Cómo reproducir es y que no lo copiar. has hecho? Claro, no lo haces, no te sale. Exacto, exacto. Pero el facilitar, yo quiero que consigan, yo qué sé, pues una tarea de profundidad o más pequeñitos, una tarea de conducción. ¿Para qué quiero eso? Pues para que manejen, en este caso, por ejemplo, las presas, las empuñaduras y vean cómo, bueno, pues como tengo el para qué y además propongo una tarea que pueden hacer varias cosas, van a descubrir ellos y yo voy a facilitar esa tarea. Eso es muy difícil. Lo fácil es hacer tareas directas de haz esto y ya está. ¿Por qué? Porque yo esto lo Claro, hice y me funcionaba, o lo hace la pista de al lado. Esto es lo que debemos de evitar. Y el entrenador que empieza es normal que tenga dudas y lo que haga es copiar directamente. Bueno, pues claro, claro, poco a claro. poco. Por eso la labor del director de la escuela, del tutor que esté a cargo de ese chaval, Sí, es clave, porque es ahí va a clave. ser un entrenador que sea capaz de generar o un entrenador que solamente sea capaz de copiar porque no le hemos permitido salir de ahí. Claro, porque yo he visto, y esto no voy a nombrar quiénes lo hacen o qué clubs, porque sería como falta de respeto, quizás, porque parece una crítica. He visto programaciones de escuelas muy rígidas. ¿Qué pasa? Hay un trabajo detrás que es admirable, Sí, ¿sí? Lo que ocurre es que yo lo que considero es que es tener todo tan estricto, marcado todo por tiempos, es muy profesional. Yo no sé si realmente es tan beneficioso, porque al fin y al cabo, no solamente te pasa que, bueno, comenzamos la clase un poco más tarde porque estaba lloviendo, hubo un charco en la pista, tuvimos que repararlo, no sé qué, entramos en la pista ya 15 minutos tarde. ¿Cómo ajusto los tiempos? Tenía actividad de 5 minutos, ahora hago 3 minutos y medio. sí, Vamos con las prisas. sí. Ahí es muy difícil adaptarse. Pero después también está el entrenador que, ok, ahora tengo que hacer 5 minutos esto, ahora me toca 5 minutos el otro, pero no he terminado de hacer esto bien, no importa, ahora tengo que pasar a esto. Entonces, yo ni tengo que tomar decisiones, yo obedezco, Claro. ¿no? Entonces, también como entrenador, no solamente el trabajo de los niños está limitado, pero también el trabajo de entrenador limita. Totalmente. Y además esos formatos que son
por ejemplo, el segundo, el formato cerrado, lo que decíamos, es un formato que en teoría es un formato en teoría de éxito, porque le vas a dar para que no se equivoque. Pero Claro. no, es que se tiene que equivocar y no pasa nada. No. Pero es que además, con esa clase, con ese grupo, con esa, no sé, esa tarde que han venido revueltos, no va a funcionar nada. Entonces va a tener, si no le has dado la capacidad de adaptarse, porque todo se lo das cerrado, por lo tanto no hay adaptación, hay ejecución, difícilmente él va a poder tener esa capacidad de adaptarse porque le has dado estímulos para hacerlo. Entonces, por eso es tan importante, mira, pues en esta sesión vas a trabajar con diferentes tipos de bolas. Pues, es que esto no lo he hecho nunca, pues lo vas a hacer y vas a experimentar y vas a tal. En esta sesión vas a evitar hacer, obligatoriamente tienes que manejar tres de los sistemas, pues el cesto, el peloteo entre ellos, el peloteo con tal. Pero si yo prefiero hacerlo, ya, pues tienes que combinar. Vamos a ver qué ejercicios. Eso al final, seguro que al principio le cuesta y hay que estar encima, pero al final haces un entrenador mucho más competente. Claro. Y yo pienso que es muy, muy importante esto que decías al principio de la flexibilidad sin irnos al otro extremo. Al final, para mí, una asignatura pendiente en el tenis base, porque en el tenis de competición y el tenis base y tenis recreativo. El tenis de competición aparece la competición y automáticamente aparece la planificación y ya Sí. tienes que andar muy Ya pautado. está bastante diagramado. Exacto. Y como Sí. la competición, aunque no queramos, es una herramienta de control de cómo van los procesos, pues ya estás incluso evaluando. Si solo evalúas de esa manera, que obviamente hay que controlar las cargas de otra manera, pero además está cómo vas compitiendo y eso te marca. Pero en el lado del tenis base, tenis recreativo, eso no existe. Entonces caemos en el error contrario de no tener una planificación, que en este caso yo la llamo programación, porque tú programas, temporalizas objetivos y contenidos. Y hay una herramienta que es potentísima, que es la evaluación. Tienes que evaluar. No, que es tenis base, ¿para qué? No, no, es que hay que evaluar, porque cuando evalúas vas confrontando si el para qué, si lo que tú estás pretendiendo lo consiguen o Y no. comparas, contrastas. Eso es. Y eso te va a hacer que tu en este caso programación, cambie. Pues claro que sí. Por eso una programación anual es muy difícil, pero programaciones con una orientación general sí que se puede hacer y ya la vas haciendo específica por periodos más cortitos. Sí, Por sí. eso, si la cerramos, es que estás dando ya, de antemano estás preveyendo las expectativas que creas en los alumnos. Y no debe ser así, porque tú no sabes lo que va a ir pasando. Pueden progresar más rápido, más lento. Sí, tienes una semana que tenías planificado hacer determinados golpes y desplazamientos Eso es. y resulta que haces la evaluación con otros entrenadores del mismo grupo y dices, ¿qué tal? Es que no, me parece que no terminaron de entenderlo, no les terminaron de asimilarlo. Bueno, ¿qué les parece? ¿Pasamos de hoja o repetimos una semana más e insistimos en este tema? Claro. ¿Qué queremos? ¿Completar toda la lotería o queremos que los niños realmente lo que hagan lo hagan bien? Aunque Totalmente. sean 3 cosas, no 10. Que las 3 cosas que hagan las hagan bien. Después evolucionaremos. Estamos hablando de lo que digo siempre. Estamos hablando de peques. Las prisas tienen años para aprender todavía. Sí, Tendrán señor. muchos años para jugar. Sí, Y señor. cuanto más crecen, más días vienen a la semana. O sea que tendrán miles de entrenos. Sí, señor. Ya vendrán los tiempos de otras cosas. E incluso, Martín, primero que las prisas son malas consejeras seguro, pero Sí. que además en educación hay un programa curricular cerrado, tienes que cubrirlo y si vas mal, al final los chavales en el último trimestre pues tienen que ver lo que no han Apurado. visto, pero hay que verlo, porque es que el próximo año ya parten de un nivel que ya no ven eso. Aquí no nos pasa eso, Sí, aquí sí, no sí. pasaría nada, porque es que tenía previsto y no he llegado. Pues, ¿lo has hecho bien? ¿O es que te has dormido y no lo he hecho bien, pero no he llegado? Pues no pasa nada, tenemos esa gran suerte. Pero claro, si tienes esa programación, te permite ir orientado, te permite programar el para qué de una manera muy razonada y hay que seguir el proceso mediante la evaluación. Es la única herramienta que tenemos y la evaluación no puede ser de ojímetro siempre. No, 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 claro. Claro. Ayuda mucho el ojo, Sí, pero no pero puede ser la única herramienta. Tiene que haber una claro. herramienta objetiva que cuando viene el papá, oye, ¿por qué no las pasó de grupos? Si has pasado a Mira, Pedro, tenemos esta evaluación y realmente es el séptimo del grupo. No puede exacto. pasar al otro. Claro. Exacto. Y una evaluación, lógicamente, que sea acorde a lo que estamos. No, obvio, No vamos a obvio. valorar la derecha y el revés, solo la ejecución. Hay que valorar otros aspectos.
que le permitan progresar. Y en estos niveles, bueno, desde mi punto de vista, tienen que primar, sobre todo al principio, mucho más los aspectos cognitivos y tácticos que los técnicos, que van ayudando a progresar. Y en esa progresión son más importantes las habilidades que las técnicas de ejecución. Y con todo ese proceso, al final el niño va a llegar y va a llegar bien. Tenemos mucho tiempo. Hay que tirar por tierra la regla de las 10.000 horas, que ya en el 2016 salió una publicación que la desmentía, que decía lo de las famosas 10.000 Sí, horas sí, 10.000 de horas. los 10 años. No Claro, es así. Eso solo justifica el 18% del deporte en general y el 1% de los que llegan a la élite. Por lo tanto, no es así. Hay claro. gente que necesitará más, otro menos. Lo importante no son las 10.000, 100.000 o 20.000. Lo importante es Claro, la calidad que aportemos en cada momento. claro, yo pensaba siempre, si un chico comienza a jugar a los 12 años, las 10.000 horas, ¿dónde las metes? Que no vaya a dormir a casa, que se quede en el club, que tiene que Claro, meter 10.000, ¿no? claro, O claro. sea, recién me reía cuando decías los de que si la planificación se te ha atascado un poco y resulta que tienes que terminar toda la currícula que tengas, tienes que terminar, tienes que ir apurando. Me hizo acordar, muchas veces pasa en los congresos, y lo habrás visto miles de veces, ¿no? Una presentación que hace alguien y se pone a hablar, le hacen preguntas, hay mucho intercambio, y de pronto, bueno, ¿cuánto me quedan? 20 minutos, y de pronto las diapositivas que están atrás empiezan a pasar como, bueno, esto total, mira, vamos a ir a la última porque es para cerrar, o sea que lo que vas a mostrar parece que no tiene importancia, ¿no? Sí, El no saber dosificar el tiempo y más. Entonces, bueno, mira, pasemos que vamos a la última. Poco me claro. hizo acordar eso. En los congresos he pasado 1000 veces. Sí, ha pasado, ha pasado. Y yo, de hecho, alguna vez también me ha pasado a mí por los tiempos. Es verdad que luego va regulando mejor, pero al principio cuesta. Pero es verdad que no tiene sentido. No tenemos una prisa, no tenemos una necesidad de El tenis acabar. base. Tenemos que tener, obviamente, una estructura y por eso digo que cuidado, porque muchas veces la programación de las escuelas no se tiene en cuenta. Parece que es algo secundario y yo creo que es algo muy, muy importante. De hecho, ahora muchos técnicos me han escrito correos que estaban aprovechando para hacer programaciones, porque ahora tienen tiempo para hacerlas, que es verdad que luego el día a día del entrenador es complejo y lo que Sí, hablábamos, que las instituciones tienen que entender que el entrenador, además de estar en pista, fuera de pista tiene una tarea, invierte un un tiempo. trabajo, y eso es Claro. tiempo de trabajo. Entonces, Sí, sí, sí. bueno, pues todos trabajamos fuera de nuestro trabajo y el entrenador de tenis mucho. Pero claro, tiene que contemplarse. No puede ser solo si el tipo está 8 o 10 horas en pista, difícilmente va a poder programar cada día cosas para el día siguiente. Sí. Entonces, bueno, yo creo que tiene que haber vamos a decir, un equilibrio, pero debe planificarse, debe programarse y en esa programación debe aparecer la evaluación como una herramienta muy útil, acorde a las necesidades de los chicos, que lógicamente son distintas en participación. Me preguntan a veces, ¿y en los adultos ya no hace falta? Pues no les gusta. Claro que les gusta. Lo que no les gusta es que le digas si tienen un 7 o un 8. Eso es una bobada. Él no va buscando un rendimiento basado en un resultado, sino he mejorado, sí, ahora eres capaz de... ¿Y qué ítems estabas trabajando? Movilidad, profundidad, la ejecución técnica, la empuñadura que no había manera. Pueden ser cuestiones muy concretas o más generales o más tácticas cognitivas, más técnicas, depende de lo que estés trabajando. Pero esa evaluación debe reflejar lo que tú trabajas en pista y para mí no hay un modelo de evaluación. El modelo de evaluación debe ser que el profesor al final tenga una herramienta que le permita valorar lo que está pasando, si están adquiriendo o no las competencias los jugadores del nivel que sea, da igual. En el alto rendimiento, al final, esas competencias, el filtro te lo da otros factores también, de medir la carga interna-externa, pero también es el resultado. Al final bueno, vamos a decir que es el espejo en el que te tienes que ir mirando, porque ahí sí que hay un ranking y un resultado que tienes que basarte en él. Pero aquí no, Claro. en procesos de aprendizaje de los que estamos hablando, de participación y tenis base, no, aprovechemos eso. Sí, 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 sí. Es evidente. Entonces decías que con el tenis participativo, el tenis recreativo, ¿sí? La FEDE tiene pensado hacer un camino paralelo, como tenía saliendo de la parte de competición que lleva a la que conduce el tenis por etapas, Sí, irá por ahí. cuando se construyó el modelo de tenis por etapas, se hizo el dibujo y había una etapa que subía hacia la competición a partir de los 12, 14 años,
pero había una línea que ya no subía hacia la competición, sino que se iba. Entonces, era imposible abordar el proceso de todo lo que hicimos, los temarios, los vídeos, la parte técnica táctica, y de alguna manera valoramos que lo importante es tener el proceso que la federación además necesita tener, porque la Federación Española, en este caso las nacionales, como sabéis, tienen como una de las funciones conseguir que los jugadores tengan una progresión para poder llegar al alto rendimiento. Una federación territorial tiene unas competencias, pero la Federación Nacional necesita disponer herramientas para que los jugadores lleguen a esos niveles. Y por lo tanto teníamos que concluir con el alto rendimiento. Pero hay una parte que nos servía el tronco común, que es toda la parte hasta los 12, 14 años, y luego habría que seguir en esa línea, y en esa línea es la que te decía, de empezar con la formación transversal, en este caso con los módulos de monitor y Es entrenador, muy sobre todo, necesario. que es Sí. donde vamos a meter, donde se iba a meter, y seguramente que lo tendrá en cuenta el proyecto que se inicia ahora, módulos formativos para mejorar en esas competencias que en los niveles 1, 2 y 3 se quedan escuetas porque no puedes ver todo. Y No, además el modelo 1, 2 y 3 también tiene, es congruente con ese modelo de desarrollo hacia la alta competición. hacia la competición, Eso claro. es. Entonces, bueno, pues hay que complementar eso porque hay gente que no va a atender a esas opciones porque no les gusta. Entonces, bueno, pues yo creo que es algo que debemos de vigilar y que tenemos que estar encima de ello. Y ahí estoy convencido que va a haber programas destinados, incluso cada vez más, porque yo creo que hay una tendencia importante y una demanda de los técnicos y de los clubes a que, sin lugar a dudas, es la parte grande de los clubes y Es que posiblemente... es el gran porcentaje de las escuelas. Sí, Es sí, gente que viene una vez a la semana, 2 veces, escuelas de adultos, y donde hay también mayor deserción. sí, sí, totalmente. Porque muchas veces si no se atienden a los reclamos de esos grupos, o obviamente un club tiene sus equipos de competición, sus grupos, sus jugadores, hay que llevarlos a competir, destina entrenadores para eso, bueno, el fin de semana al grupo de adultos o adolescentes no se los atiende o no se les da nada, porque quizás ni siquiera te quedan los entrenadores, pero porque tampoco se tiene en cuenta eso. Y es Sí, donde tienes muchas más números de alumnos, mucho más altas y bajas cada año, sobre todo después tienes muchas bajas porque no los atiendes correctamente. sí, sí, sí. Y ese seguimiento que se va produciendo y que ya lo conocemos, tendrá algunas causas. Una de ellas es que no quieran seguir, que tienen toda la libertad del mundo, por muy divertido que lo hagas y por mucho que Claro, transmitas aprendizajes. Hay gente que llega un momento que ya no le gusta, pero seguro que no todos. Por eso debe existir siempre esa línea de competición, alta competición, porque hay un porcentaje de la población que lo quiere y lo quiere seguir haciendo y es una parte de la estructura del tenis, pero claro, hay otra parte que quizás no ha sido atendida y yo pongo el ejemplo aquí, cuando hablamos de las charlas del tenis por etapas y hablamos de lo de la importancia de tener en cuenta el pico de velocidad de crecimiento, las etapas madurativas, decimos siempre, y ahí mi compañero Jaime insiste mucho, que las niñas son las sufridoras. ¿Por qué? Porque maduran antes, pero como vamos antes por se las edad, equipara con ellos. por las etapas de las edades, vamos cadetes, infantiles, vamos por edades, entonces les comparamos, les metemos en el mismo cajón, les hacemos entrenar igual que los niños cuando ellas ya podrían estar trabajando otra cosa porque Sí, han alcanzado la madurez antes. sí, Son sí, la sufridoras, cronológica, en este caso son biológica, sufridoras perdón. de un proceso. Sí, Pues lo mismo nos pasa con el tenis participativo, es sufridor de un proceso, porque hasta que llegan a la edad adulta, que ya sí que hay otros programas de adultos, tal, que están muy diferenciados, hay una etapa de los 12 a los 18 años que no hay un tenis participativo real. En algunas escuelas sí, que sí que lo hay y lo hacen muy bien, sí, pero, sí, pero sí, sí, sí. parece como que no hay esa opción, que desaparecen esas opciones. Entonces, bueno, yo creo que ahí hay que prestar atención y desde el punto de vista de lo que nos ocupa, que hablábamos de la formación en todos los ejes, debe ser una formación especializada de los técnicos que quieran ir por ahí para que lo hagan muy bien, porque la referencia que hemos tenido siempre es la otra, es la vía competitiva. Sí, 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 sí. Es que también, volviendo a lo de antes, depende del perfil de entrenador que tengas en un club, ese que le gusta organizar cosas, venga, el fin de semana hacemos un torneo de padres e hijos, involucra a toda la gente, arrastra a la gente, es carismático y pone ganas. Y,
y el club, bueno, ni siquiera lo ha contratado pensando en eso, pero si a esa persona se ha dedicado a esa parte y tiene esa facilidad para mantener a la gente activa, pues ahí tienes un bien enorme de hay gente que no se te va a ir porque hay alguien que los valora, que les da actividades extras fuera de lo que es la clase de los miércoles, Sí, ¿no? Vente sí. el fin de semana que viene que hacemos algo, un campeonato de dobles, ponemos música y lo disfrutamos. Claro, la gente ve el club de otra manera también. No es Seguro. solamente voy a mi clase, llevo la raqueta, la guardo porque total yo no compito, voy hasta el miércoles que viene no voy. No, no, tienes eso y mantiene mucho a la gente. Generas esa vida social que hablamos que en Lo los clubes social. pero se ha perdido porque antes, no sé qué compañero era, pero yo me acuerdo que pasábamos toda la vida en el club, pero toda la vida comíamos allá, estábamos todo Sí, el sí, sí, día, sí. hay una pista libre, me meto. Venga. Y eso es verdad que se ha perdido porque los modelos sociales, el modelo de vida, las profesiones, todo ha cambiado y hay Cambia, que, sí. lo que decíamos, hay que adaptarse, o sea, no podemos estar sujetos a algo que está cambiando constantemente. Pero de Sí, ahí a no provocar cosas que ayuden a tener otras opciones, pues yo creo que de hecho hay gente y clubes que lo están haciendo y lo están haciendo muy bien, porque están moviendo mucha gente. El pádel, que muchas veces nos comparamos con el pádel, está clarísimo por dónde ha ido. Y hay competición y alta la parte competición y social. Sí, profesionales, etcétera, etcétera. sí, 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 Pero sí. no han descuidado en absoluto la otra rama. De hecho, la han potenciado al máximo. Entonces, yo Claro. no digo que tengamos que ser como el pádel, pero que es una referencia muy clara de un deporte que ha ido poco a poco y en nada, ¡pum!, se ha puesto en un nivel muy Se importante ha de puesto un nivel participación. de cantidad de practicantes muy alto. Sí, Pues sí, muy eso es. establecido. Sí, sí, sí. Eso es, y además que eso, que se adhieren a la práctica, que se mantienen porque les gusta, se lo pasan bien y es mucho más participativo, recreativo que social, si quieres, que Sí, competitivo. sí, 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 sí. Y existe la vía competitiva y hay gente que ya se gana la vida perfectamente con eso, o sea que no es algo que es antagónico una cosa con otra, pueden convivir las dos. En el ¿No? tenis yo creo que tenemos que tender un poquito la mano hacia ese sector y desde nuestro punto de vista, desde la formación, hay que propiciar más acciones formativas en ese Sí, sentido. eso pasaba muchas veces. En clubes donde ves que hay pistas de tenis y pádel, Sí, veías muchas veces que niñas de 14 años jugaban una vez a tenis los jueves o martes y viernes y no las veías otro día. De no, pronto un año dicen, mira, nos vamos a pasar al pádel porque, no sé, ya está, ya hemos probado tenis, ya hemos jugado muchos años, vamos a pasar al pádel. Y de pronto las ves cada fin de semana jugando. Y fíjate. están haciendo sus amistades, y van a jugar sus campeonatos express. Y dice, pero si esta chica puede estar jugando tenis. Claro que está jugando tenis, pero quizá cuando estaban en tenis no les das estas posibilidades que tienen en pádel, ¿no? Nos Totalmente. hemos dejado esa puerta abierta sin darles actividad a los jugadores, Sí, sin atenderlos. sí, 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 así ha sido. Y eso yo creo que ya todo el mundo es consciente porque Sí, se habla más, en los congresos se habla más de esto, sí, o sí, sea sí, se que habla ya, mucho ya más. es algo que está claro que es una nueva dinámica, pero bueno, que tenemos que ponernos las pilas porque Hay que por ahí atenderlos. podemos tener o más gente o todo lo contrario, podemos seguir perdiendo gente, Sí, porque hay mucha oferta y mucha oferta además recreativa. Pues la gente que hace actividad física por el simple hecho de encontrarse bien y con una motivación no más allá de pasar un buen rato y divertirse haciendo una actividad física que le permita mantener un estado de salud. Pues eso es yo creo que para nosotros que el tenis ya se ha defendido que es un hábito saludable y posible de practicar a lo largo de toda la vida, tenemos una herramienta brutal, pero hay que saber utilizarla muy bien para evitar que se vaya la gente y para retener un poco más a toda esta gente. sí, 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 sí. Es una de las partes, una de las tantas partes que tendremos que adaptar el tenis. Sí, sí, sí. Abrir la cabeza, evaluarnos, ser autocríticos y decir, no hemos atendido tanto a esta parte, mejor vamos a prestarle más atención. Porque al Sí, fin y al cabo la gente quiere jugar. Si después se sí, pasan al padre es que quieren jugar, no es que dicen, estoy cansado del deporte y no quiero sudar. está claro, está No, claro. no. Y, aparte tenemos, la sociedad tiende a ser cada vez más sedentaria, vamos a mantener esos hábitos saludables, ¿no? Y si lo están haciendo en el club, si a la gente ya la tenemos, no es que Sí, la tenemos que ir a buscar. La tenemos en el club, demos esa oportunidad para que al menos se hagan tenis. Eso es lo que tenemos que adaptarnos. totalmente. Y en esa adaptación hay una cosa que hemos hablado de la evaluación
del chico en todos los procesos, en la alta competición con los procesos que tienen y en la base y participación, pero del propio entrenador. Tenemos también que evaluarnos nosotros, esa autoevaluación. Yo muchas veces les digo a los entrenadores, si tenéis la oportunidad algún día de poneros una cámara y grabaros lo que decís, lo que hacéis, vais a analizar las tareas que proponéis, el orden que llevan los alumnos en la pista, los tiempos de participación reales que a veces, según en qué posición, no los vemos lo que hacen todos los alumnos, la comunicación verbal, la no verbal. O sea, hay tantas cosas que podemos mejorar también nosotros. Sí, Entonces, en ese proceso, muchas veces decimos, ¿cómo lo puedo hacer mejor? Pues analízate y en este caso tienes un compañero que te pueda hacer ese análisis que también valdría, o tú mismo te metes solamente la conducta verbal. Yo les digo, si no queréis poner la cámara, que a veces a los jugadores les puede, o a los adultos les puede molestar o lo que sea, bueno, pues ponte el teléfono con el micro abierto y grábate todo lo que dices y analízate luego todas las muletillas que utilizas, la conducta verbal que tienes es muy exacto. importante. Sí, Y eso te puede ayudar a mejorar la comunicación. Y con la mejora de la comunicación sabemos que hay una incidencia directa en la capacidad de la atención que provoca sobre el receptor. Entonces, bueno, pues mejoremos en eso, pero para eso tenemos que evaluarnos. O sea, que yo creo que el proceso, da igual que sea participación, que base, que alta competición, el proceso nos influye a todos y tenemos que estar todos pendientes de esa evolución que tenemos como técnicos, como entrenadores. sí, es así. Si somos autocríticos y estamos dispuestos a hacer eso, Sí. podremos, sobre todo aprovechando esta etapa, podremos pegar un ascenso importante en cuanto a nivel como entrenadores. Sí. Y el nivel docente lo podemos subir y, bueno, al subir el nivel docente también podemos asegurarnos que la cantidad de estas variables que hacen que se nos escape algún alumno, que se pasen a otra disciplina, que estén más desconformes con un entrenador con otro, eso lo podríamos ir subsanando. Claro que sí. Y el entrenador tendría el director de escuela, muchos argumentos para ayudar, pero el propio entrenador para mejorar. Y eso que decíamos del aprendizaje vicario, cuando vemos a otro, qué bien lo hace este, pues yo voy a ver si soy capaz de hacerlo también. Simplemente la comunicación verbal, no verbal, Sí. y lo puedo mejorar en base a poder formarme un poquito, que también me puede ayudar, pero en base a evaluarme. Entonces, yo creo que es muy importante, que no se hace habitualmente y que creo que puede ayudar también mucho al entrenador en ese proceso general que estamos hablando de formación, que es la autoformación. Hemos hablado que esa formación informal muchas veces no te das cuenta de que te estás formando constantemente, pero otras sí. Pues esta es una manera de la que tú, de forma explícita, oye, voy a mejorar mi actitud en la pista, a ver si soy capaz de mejorar alguna cosa. O te das cuenta de que, oye, es impecable, es que lo hago bien, pues ya está, vamos a por otra. Sí, sí, sí. No sé si habrá preguntas, Martín, porque nos hemos liado tú y yo a hablar. Yo es que no soy Mira, capaz de... voy a pegarle aquí a la cajita que hay. Ahora te digo, docencia. Por un poco por la gente, si ha preguntado algo, yo es que no... Sí, sí, sí. No, que como yo ya había visto las preguntas, pero como lo fuimos orientando al tenis de aficionados y demás, ya creo que están Ah, vale, vale. contestadas. Yo es que no las vi. Si me habías pasado preguntas, no las había visto. Mira, hay una de, si no me equivoco, es Paco Almendros, de Ah, si hay muy bien. algo orientado al tenis universitario a nivel Pues federativo. mira, a nivel federativo hay ahora un proyecto de la Federación de Tenis de Madrid que sí que contempla la posibilidad de hacer una intervención en esta franja que yo conozca, porque igual hay en otros sitios, pero no lo conozco. Y a nivel de Federación Española no hay más que el Campeonato de España Universitario, pero sí se inició un proyecto de colaboración con algunos clubes para hacer un intercambio entre universidades y hacer que fuesen unas jornadas de convivencia. Que eso fuese vamos a decir, el germen de una posible liga interuniversitaria, con un perfil no competitivo, que eso era lo importante. Es decir, Participativo. participativo, pero por niveles. Sí, 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 sí. Normalmente aquí no es como en Estados Unidos, hay gente que juega muy bien y está en la universidad,
pero el que juega muy bien, normalmente está jugando en otras competiciones y no hace las competiciones universitarias. Salvo, bueno, actualmente el Campeonato de España, los campeones de España suele ser gente que juega muy bien y que compatibiliza su actividad con el tenis a nivel profesional. Pero esta idea que teníamos, que es una idea porque al final no se ha acabado de desarrollar, no es fácil porque en las universidades hay que hablar con las unidades de deportes, de servicio de deportes. El servicio de deportes tiene cada uno su propia identidad y están regulados por los campeonatos. Tienen una administración también económica con una ayuda del Consejo para este tipo de competiciones. O sea, no es fácil, pero lo que sí que está claro, y esto era lo que se intentó, era generar una liga universitaria por niveles. Es decir, habría gente con un nivel, vamos a decir, bajito desde el punto de vista de ejecución técnica o táctica, pero que tiene, por supuesto, un nivel igual a los demás para poder participar en esa competición de un par de días de convivencia. Y ese mismo equipo tenía que traer a gente y estábamos valorando 2, 3 niveles. Claro. En este caso eran 3 niveles. Vamos a poner un nivel medio, bajo y alto, que hubiese de todas las franjas, porque no nos interesaba generar otra vez un campeonato de España de mucho nivel, porque al final, si los que juegan tienen mucho nivel, el universitario que no tiene mucho nivel deja de jugar, porque No juega, claro. Oye, para ir 6-0, 6-0 no voy, o voy porque me lo paso bien el fin de O es, semana. o es por niveles bien marcados, o si no, le quita participación a nosotros. Eso es. Y ese sería un proyecto precioso. Yo no he podido desarrollarlo porque no hemos tenido oportunidad. La federación lo ha tenido en cuenta y sí que es una cosa que está ahí, pero es difícil, no es fácil, porque sí que hemos empezado a mirar la forma y no es fácil. Al final, como todo, es cuestión de dedicarle tiempo, recursos a esto. Pero bueno, como hay tantas patas abiertas y al final la federación tiene los recursos que tiene y el personal que tiene, tampoco puede abrir mucho más. Pero sí que hay iniciativas y seguramente igual que en la Federación de Madrid habrá otras federaciones. No sé si la catalana quizás tenga un programa, lo Sí, desconozco. hay actividad Tienen de también. universitario. Sí. Pues yo creo que Sí, esas claro. iniciativas al final igual se pueden llegar a generar esa base incipiente, a generar algo que sea un poquito más nacional para que los universitarios tengan esa motivación, porque eso que generaría práctica para poder practicar ese deporte que luego te lleva a poder participar de un fin de semana con otros amigos. Y eso es un sector que es muy importante y que en otros países lo hacen bien, pero aquí lo tenemos descuidado, el tema del tenis universitario. Es un sector que, por lo que sea, pues bueno, no acaba de entrar. Bueno, es una de las tantas cosas que se podrían hacer si tuviese la fe de los recursos de un Roland Garros, ¿no? Como para la Federación Francesa, algo así. Totalmente. La ventaja Bueno, de tener recursos es que puedes destinar, mira, tengo 5 programas y doy un presupuesto a cada programa para que claro. arranquen. Al final, las ideas son muy buenas y hay mucha gente a veces, y yo que he estado tanto tiempo, 20 años en la federación y 17 ahí en el área de docencia, pero ¿cómo no hacéis más cosas? Y muchas veces te das cuenta de la cantidad de Es cosas que, que se hacen, claro, pero que no puedes abordar más, no. porque lógicamente no solamente es el tiempo que hay que dedicar para hacerlas bien, sino recursos económicos. Igual incluso se pueden iniciar, pero si no eres capaz de mantenerlas en el tiempo, Pero durarían generas poco, un no tendrían problema. continuidad. Claro, Y eso generas un que problema. aquí, por suerte, hay muy buenos profesionales que podrían encargarse de cada faceta Sí, perfectamente. sí, Pasa sí, que, claro, no hay recursos como para poder solventarlos. Ese es eso el es, problema. eso es. David, escucha, van a ser casi 2 horas, así que te voy a dejar que Sí. disfrutes de tus niños. La verdad que, bueno, lo que me alegra es que ver que hay mucha gente aquí, muy buenos profesionales de todos. Está Fernando Esteve preguntando a ver qué provocó en tu vida el tenis en silla de ruedas. Pero si ya nos podemos hablar de ese tema, son 3 horas más también. Sí, y además, mira, aprovecho y os invito, si queréis, el jueves a las 5:30, la Federación de Tenis de Madrid organiza una charla sobre tenis para todos. Y yo voy a estar de moderador, Ah, pero voy a hacer una pequeña introducción y qué hablaré un bien. poco de los comienzos. Entonces, si queréis, van a estar Ana Sala, Ramón Velasco, Iraide, que es una jugadora jovencita que ha empezado hace relativamente Muy poco bien. tiempo, bueno, otros jugadores como Jorge Iglesias y va a estar Jorgito. también la fundación
el tenis de Madrid con Carlos Almazán. Va a ser una charla, yo creo que muy interesante para el que le guste este tenis para todos, este tenis inclusivo, y podéis aprovechar ahí para participar y hacer preguntas. Sí, estaremos ahí mirando. Bueno, David, has pegado una cátedra de hora 50 espectacular. No, esto por suerte queda grabado. Esto ha sido una cosa de dos, porque esto es una cosa de dos. Esto ha sido grabado. Y lamentablemente siento no haber contestado o atender a las preguntas, porque como estaba centrado en la charla, al final salen tanto que no soy capaz. A ver, de todas maneras, las preguntas siempre fueron más o menos relacionadas a lo que estamos hablando. Así que estupendo. Siempre estaba un poco ligado a todo eso. David, mil gracias, de verdad. Muchísimas gracias a ti, Martín. Este vídeo quedará por años, así que, mira, cada tanto iré mirando y recordar y pasar a compañeros. Escuchen esto. Así que, de verdad, David, mil gracias. Y muchas gracias a ti, Martín, por haberme invitado, por haberme dejado este espacio, y gracias a todos los que han asistido y a todos los que puedan verla luego en diferido. Si hay cualquier pregunta o cualquier cuestión que quieran, pues mi correo lo tienen accesible, así que sin ningún problema. Gracias a todos y mucho ánimo, Martín, y felicidades por el trabajo que estás haciendo. Muchas gracias, pero déjame decir una cosita nada más. Me lo ha dicho mucha gente, y lo va a seguir diciendo mucha gente. El impacto que has tenido tú como responsable de docencia de la española no se va a olvidar por años. ¿Sí? Ha marcado mucho. Así que ahora que estás apartado, no sé si momentáneamente o eternamente, igualmente seguirás ligado al tenis segurísimo, eso lo sé. Sí. Pero en nombre de todos los entrenadores que han pasado por aquí, todos los que te conocen de España y de un montón de partes del mundo, porque te conocen por varios viajes que has hecho y por presentaciones que has hecho también, mil gracias. Mil gracias. No me quito el sombrero porque fíjate que me he vestido de blanco porque te había puesto el cartel de Wimbledon. Me he vestido de blanco, ¿eh? A mí no me gusta el blanco, pero dije, mira, hoy hay que respetar. Es verdad. Yo fallé ahí. Pero así que gracias, Martín, por las palabras. Para mí es un auténtico honor que la gente reconozca el trabajo, porque es verdad que he dedicado todo lo que he tenido, todos los esfuerzos en esto, y el tener la satisfacción de que el trabajo ha salido bien, que la gente está contenta y que hemos avanzado en el proceso y que va a seguir avanzando y se va a seguir haciendo muy bien, y Lolo, que cogerá las riendas, lo va a hacer estupendamente, y yo estoy y estaré cerca del tenis y cerca de todos los que quieran, pues oye, pues compartir ratos y experiencias, porque esto al final es un proceso y ahora es un periodo que yo tomo, pero no deja de ser parte del proceso, y estoy convencido que vamos a seguir viéndonos, encontrándonos en el camino, y que esto sigue. Así que nada, muchas gracias por el mensaje y por trasladarme lo que la gente te ha trasladado, y que a mí también me han llegado muchas muestras de cariño, y estoy eternamente agradecido, porque es lo mejor que te puede pasar como profesional. Sí. Bueno, David, aprovecho y saludo a todo el mundo y cortamos. Muchas gracias, Martín. Que vaya todo bien. Muchísimas gracias, David. Un abrazo muy grande. Besos a los chicos. Cuidados, igual. Chao. Adiós.